Descargo de responsabilidad, todo el crédito a sus respectivos autores, link de la historia en la descripción. Advertencia. El siguiente video no es apto para todo público, se recomienda discreción. Fate. En vuelo. Capítulo 20. 9,317 Capítulo 20. 20ª ala en vuelo. 20ª ala notas del autor. Bueno, aquí estamos, una vez más saludando el nuevo capítulo. En primer lugar, las respuestas a las reseñas. Estoy feliz de ver a cuántas personas les gustó la reacción de Milla en el último capítulo. Me gustaría reclamar su pronunciada respuesta Moe como mi propio genio, pero en realidad fue de la escena en la que recordaba a su esposo y la primera vez que se encontró con el horror de Anya. Mucha gente interesada en una posible relación Milla/Shirou. Desafortunadamente, me temo que durante el transcurso de la historia probablemente nunca llegue a ese nivel. Los dos se unirán, y la relación con ellos eventualmente se profundizará, pero si fuera a ser de los dos una pareja, probablemente los hubiera mantenido como solo Shiro y Milla con ninguno de los otros. Creo que el aspecto del harén solo sería perjudicial para la dinámica de los dos. Además, mucha gente parecía contenta con la forma en que manejé a Omura. Me alegra ver que la gente lo está disfrutando. El Sekirei original es algo así como una serie alegre, que se las arregla principalmente con el servicio de fanáticos y el humor. Estaba un poco preocupado de que podría estar inyectando demasiado seriedad en la situación, pero descubrí que la idea de manejar sus problemas de género en serio era demasiado fascinante para resistirme. Con demasiada frecuencia, cuando alguien cambia de género en anime o fanfic, es simplemente una cuestión de pop. Ahí tienes. Simplemente me gusta la idea de tratar de representar el proceso como algo un poco más que solo un día eres un chico interesado en chicas y al siguiente eres una chica yendo por el chico. Ahora, en algunos detalles del capítulo. Advertencia de spoiler en primer lugar, mira Sekirei/Ashikabi. En primer lugar, Junichi Tanigata y su número 84, Yashima. ¿Sabes cómo sigo tratando de darles a mis personajes profundidad real, hacerlos dinámicos e interesantes, y usar interpretaciones alternativas para tratar de hacer nuevas e interesantes figuras que de otro modo serían obsoletas y viejas? Sí, eso no funcionó aquí. En la serie, Junichi y Yashima existieron únicamente con el propósito de ser derrotados por Yukari y Shina. Yashima era para que todos pudieran ver cuán rudo era realmente Shina, y Junichi existía únicamente como un personaje destinado a mostrar el Ashikabi más disfuncional posible. Francamente, la audiencia estaba destinada a odiarlo y animarlo cuando Yukari enterró una bota en su ingle. Al ver que no puedo hacer que todos sean interesantes, prácticamente se mantuvo en este papel aquí. El segundo Sekirei/Ashikabi que protagonizó fue Imura Yoichi número 78 Nanami. Apareció originalmente después de que comenzara la tercera etapa y Ashikabi comenzaba a ponerse nervioso e intentaba escapar. Creo que su propósito original estaba destinado a mostrar que Minato, a pesar de no haber hecho nada particularmente proactivo, se había convertido en una figura importante en el plan. Él y Nanami luego fueron comidos por Karasuba. Para Inflict, su objetivo principal era proporcionarme una forma de mostrar el intento de Iga de contrarrestar a Shirou, y el plan de Shirou para cambiar eso. Solo una forma de intercalar un poco de tensión entre el norte y el este. Ahora, en cuanto al resto del capítulo. La de Norito. Gran parte de este capítulo fue pensado como una forma de explicar ese aspecto específico de Sekirei, principalmente en comparación entre ellos y los magi convencionales. Traté de mantenerlo alegre e interesante con la interacción entre Tsukiomi y Musubi, principalmente porque quería que Tsukiomi tuviera más tiempo en pantalla. Muchos de sus fanáticos me han estado preguntando cuándo tiene tiempo de pantalla personal entre ella y Shirou, y la triste verdad es que la oportunidad más cercana para que ellos obtengan un momento de conexión es unos pocos capítulos más adelante. Por lo tanto, ella obtiene un papel predominante en este capítulo para ayudar a todos los fanáticos de Tsundere hasta que obtenga el tiempo de pantalla adecuado. La escena final digna de mención es Shiro y Akitsu.
Estoy seguro de que muchos de ustedes pueden hacer una buena suposición de a dónde terminará esto, aunque no lo diré explícitamente, pero también me proporciona algo de preparación para lo que terminará siendo otro punto importante de la trama más adelante. Sin embargo, por ahora, el pobre Akitsu obtiene demasiado de algo bueno. Para cualquier referencia sobre cómo se veía después de que Shirou terminara besándose accidentalmente con ella, consulte Mao Sensei Nejima, la escena en la que Chachamaru finalmente obtiene su pactio. O cada vez que la linda niña androide está siendo jodida, juego de palabras intencionado. Eso es todo por este capítulo. El próximo capítulo verá la primera desviación sería de la línea de tiempo de Sekirei, presentará a Kaseana, a quien muchos han estado esperando ansiosamente, y será el comienzo de lo que probablemente serán 2 o 3 capítulos en los que Shirou dará revelaciones masivas a su rebaño. Sí, para aquellos que han estado esperando ansiosamente, una de esas revelaciones será lo que realmente sucedió entre él, Rin y Saber. Sin embargo, por ahora, si lo disfrutaste, dame un grito. Preguntas/comentarios/inquietudes. Las reseñas o los foros son buenos lugares para ellos. Y como siempre, disfruta. Inicio de la historia. En la oscuridad de la noche, 2 alas del blanco más puro estallaron. Los apéndices luminiscentes salieron disparados de la espalda de la criatura en mis brazos cuando sus labios encontraron los míos, antes de arquearse, rodeándome suavemente sin tocarme. La luz que producían los efímeros apéndices proyectaba suaves sombras en el paisaje, dando al entorno, que de otro modo no estaría iluminado, una apariencia nebulosa y surrealista. Cuando sus labios rozaron los míos, una sensación como de seda contra mi piel, un suave gemido surgió de la criatura alienígena, y pude sentirlo mientras bebía del pozo de mi hechicería. Por un momento no pude pensar en nada más que en la suave forma del cuerpo que sostenía. Y luego un fuerte crujido surgió directamente encima de mí, y me separé con un suspiro. Suficiente, Musubi, se enfureció Tsukiumi, señalando con su mano hacia donde otra ráfaga de agua había sido interrumpida y transformada en un bloque flotante de hielo que quedó suspendido en el aire momentáneamente antes de desintegrarse. ¿Cuánto tiempo vas a aferrarte a él? La usuaria de agua pisoteó, aparentemente incapaz de vocalizar completamente su enojo por la situación actual y, por lo tanto, recurrió al lenguaje corporal para transmitir toda su furia. La chica del santuario que momentos antes había estado besándose conmigo se rió, retrocediendo mientras lo hacía. Ruborizándose levemente, Musubi se llevó ambas manos a las mejillas, cerró los ojos y emitió un aura de completa satisfacción mientras suspiraba. Shirou-san, murmuró, su tono cálido. Todavía no entiendo por qué tienes que ir primero, Musubi, continuó Tsukiumi quejándose. Lanzó una mirada intermitente a nuestro alrededor. Ni por qué se tiene que hacer algo tan personal en un lugar como este, agregó, nada impresionada con el lugar donde finalmente llegaría a experimentar con su Norito. Es porque Musubi ganó la carrera. La chica del santuario le dijo descaradamente al usuario del agua, sacándole la lengua a su hermana Sekirei. Además de los 2 más vocales de mis pretendientes, Kuru parecía contento de agacharse, dando a uno de los árboles cercanos empujones experimentales mientras lo miraba con curiosidad. Akitsu parecía satisfecha simplemente conservando su posición habitual, observando en silencio lo que sucedía mientras acunaba el bulto que contenía a Kanzo y Bakuya contra su pecho como un escudero diligente. Fue el día después de que sugerí darle a mi Sekirei más orientado al combate la oportunidad de familiarizarse con sus Noritos, y el debate sobre quién iría primero se prolongó durante la mayor parte de la noche anterior y hasta la tarde de hoy. Había sido una negociación larga y ardua que había incluido gemas de lógica como porque yo tenía alas primero. Y pero yo soy la esposa legal. Y pero de verdad quiero hacerlo. Al final, le tocó a Miya, la pacificadora oficial de la casa Izumo, intervenir y brindar la oportunidad de canalizar la creciente frustración en una salida saludable y, al mismo tiempo, hacer uso de la energía de mi rebaño. Se decidió que el primero en experimentar con su Norito sería el primero en llegar primero en una especie de competencia tipo búsqueda del tesoro donde los 2 participantes recibieron canastas y listas y se enviaron para ver quién podría ser el primero en completar las compras del día.
No estuve allí para presenciar personalmente el evento, pero me dijeron que la competencia era bastante feroz. No es divertido, se quejó la usuaria del agua, aunque su voz carecía del calor de la ira real mientras pisoteaba de nuevo para enfatizar. Y si hubiera sido una batalla adecuada, de ninguna manera habría perdido, afirmó, señalando a su rival aún resplandeciente. Pero una pérdida es una pérdida, señaló Musubi. Lentamente, la chica del santuario se había alejado de mí y estaba comenzando a estudiar sus puños con curiosidad mientras sostenía sus manos frente a ella, abriéndolas y cerrándolas rítmicamente. Esto es increíble, proclamó, y luego lanzó un puñetazo rápido, sin apuntar a nada en particular. Estaba acostumbrado a que Musubi fuera rápida, la había visto varias veces durante sus prácticas con Miya, pero no pude evitar levantar una ceja cuando el jab experimental se desvaneció en el aire. Incluso si había sido solo un esfuerzo a medias, había sido notablemente más rápido que sus ataques habituales. Todavía no es divertido, repitió Tsukiomi. Frunciendo el ceño, se giró para señalarme a mí en lugar de a un Musubi que ahora rebotaba lentamente. ¿Y por qué tiene que ser aquí? Esperaba algo más romántico para la primera vez que nosotros. Hizo una pausa, y aún en la oscuridad pude distinguir sus mejillas enrojecerse, por primera vez que nos besamos, completó. Mirando hacia otro lado con la típica reserva de su tipo. Y por tipo me refería más a su carácter que a su especie. Pero esta no será la primera vez que nos besamos, señalé, mirando alrededor. Y en cuanto a por qué aquí, me detuve, sabiendo muy bien por qué estaba disgustada por nuestro entorno. Una vez más había recurrido a mi campo de batalla preparado como el mejor lugar para desatar daños potencialmente catastróficos. A pesar de que originalmente había preparado mi Osaka Park como un campo de muerte para los magos enemigos, todavía cumplía con los criterios adecuados para ser un buen lugar para que Sekirei se desatara. Estaba apartado, en su mayor parte desocupado, y dado que era un horrible agujero de mierda, a nadie le importaría que grandes extensiones fueran misteriosamente destruidas. Bueno, este lugar estaba a punto de ser remodelado, señalé, apoyando una mano sobre la cabeza de Ku. La chica verde me sonrió, agarrando su nuevo gato de peluche contra su pecho mientras lo hacía. No estaba muy contenta cuando le sugerí que fuera la última, así que tuve que prometerle ir y conseguirle un nuevo miau miau para no tener que ponerme más vacunas contra la rabia. Estaba bastante seguro de que Ku-chan estaba a salvo, pero dicen que si te muerde un animal salvaje siempre es mejor asegurarse, y después de haber estado expuesta una vez más a los molares de Ku, no tenía otra forma de clasificarla cuando ella estaba en ese estado entonces como un animal salvaje. Aún así, la lógica detrás de que Kur fuera el último era sólida. Tenía pocas dudas de que el poder destructivo al que iba a permitir el acceso de mis dos Sekirei de combate con este experimento causaría un gran daño a los arbustos del parque. Con Ku-chan en último lugar, su propio poder sobre las plantas sería una buena manera de arreglar todo eso después. Incluso podría ser una oportunidad para mí de hacer que el joven Sekirei haga un follaje más denso para la próxima vez que tenga un combate a muerte aquí. Los baúles más gruesos serían mejores escondites, y una mejor cobertura superior ayudaría a garantizar que ningún ojo en el cielo sea testigo de las desventuras mágicas que pueda tener. La primera vez no contó, insistió Tsukiomi, con la voz entrecortada al hacerlo. Eso fue solo por tener alas. Esta vez será la primera vez contigo como mi Ashikabi, Shirou, continuó, bajando una mano para envolverla alrededor de su cintura. Te debería ser más especial que esto. Reprimí un suspiro, entendiendo un poco de dónde venía. Para mí, esto podría ser principalmente un ejercicio militar, una oportunidad para conocer toda la fuerza de mis guerreros potenciales, pero a pesar de toda su destreza en el combate, los Sekirei no eran realmente guerreros. No eran más que mujeres que intentaban encontrar pareja, y para ellas esto no era un ejercicio de poder militar sino una oportunidad para tener intimidad con su elegido. Bajo esa luz, no pude evitar sentir que mi elección de Osaka Park podría ser un poco insensible. Oh, lo siento, me disculpé, un poco tontamente. Bueno, tampoco pienses en esto como tu primer beso, intenté. Piensa en ello como una simple práctica para un primer beso real.
No pude evitar pensar que la lógica era un poco defectuosa, pero según mi razonamiento, el vuelo realmente debería haber contado como el primero. Ya que ella no quería pensar en eso de esa manera, supongo que no era tan exagerado considerar una sesión de práctica de Norito como algo que tampoco contaba. El razonamiento pareció apelar a la temperamental rubia, y después de un momento asintió con decisión. Muy bien, concedió ella, lanzando una mano a un lado en uno de sus gestos habituales. Un poco de práctica solo serviría para asegurar que nuestro verdadero primer beso sea absolutamente perfecto. Con esa crisis potencial resuelta, volví mi atención a Musubi. Ella había comenzado a patear y golpear, boxeando con sombras mientras se aclimataba a su poder recién desatado. Observé con interés mientras continuaba atacando a oponentes imaginarios. ¿Cómo te sientes, Musubi? Pregunté, curiosa por saber qué era lo que Norito le concedía. Es increíble, Shirou-san, dijo efusivamente Musubi, con una amplia sonrisa en los labios. Me siento mucho más rápido y más fuerte. ¿En realidad? Pregunté, sorprendido por la revelación. ¿Todo eso de un beso? ¿Sí? Musubi asintió y lanzó una combinación rápida. La velocidad y la fuerza de sus ataques cortaron el aire, un silbido distintivo que pude distinguir fácilmente incluso desde una docena o más de pies de distancia. Terminó levantando una de sus piernas directamente sobre ella en una división casi perfecta, mostrando de paso sus modestas bragas blancas y luego bajándolas con fuerza. Sentí que el suelo debajo de mí temblaba levemente cuando la fuerza de su golpe final abrió un cráter en la tierra donde se conectó. Silbé, sorprendida por el aumento dramático en su poder casual. Tsukiyumi parecía menos impresionado, simplemente observando el daño con ojo crítico. ¿Por qué estás tan impresionado por esto, Shirou? Me preguntó la usuaria del agua, su voz sonaba desdeñosa mientras miraba el nuevo cráter. Seguramente después de toda tu práctica con Matsu, hizo una mueca, deberías estar acostumbrado a lo que puede hacer un Norito. Esto y aquello son completamente diferentes, le dije, mirándola. Mi voz adquirió un tono desapasionado mientras le explicaba. Matsu es del tipo cerebro y todos sus poderes se basan en la manipulación de dispositivos electrónicos. En primer lugar, no tiene mucho poder físico. Tsukiyumi me dio una mirada rápida, su rostro se arrugó pensando. ¿Así que ni siquiera su Norito es suficiente para convertirla en una amenaza? Preguntó ella, la cara de los usuarios de agua torciendo en un ceño fruncido. Entonces, ¿por qué sigues complaciéndola como lo haces? Parecía que tenía razón al programar esta salida. Incluso si no le dieron mucha importancia, parecía que accidentalmente había estado inspirando los celos que había estado tratando de evitar al no tener favoritos. Oh, es útil, está bien, corregí al usuario de agua, sacudiendo la cabeza. Simplemente no es muy impresionante de ver, eso es todo. No importa cuán mejor la haga usar sus habilidades, incluso si la veo, sigue siendo ella sentada frente a una computadora. Sabía que no tendría ni un tercio de la información que tenía ahora, y que cada Norito que le había dado al hacker había sido una inversión que se pagó con creces, pero una persona sentada frente a una computadora sigue siendo solo una persona sentada frente a una computadora. Una experiencia bastante aburrida a menos que fueras tú quien lo hiciera. HMPH, gruñó Tsukiyumi, pero parecía extrañamente complacido con mi confesión. Muy bien. Vigila de cerca, Shirou, me ordenó, moviendo su brazo hacia un lado nuevamente mientras se enderezaba con orgullo. Te mostraré el verdadero poder de un Norito. Miré a un lado y le sonreí a su espíritu renovado. Está bien, le dije, mi voz alentadora. Solo espera hasta que Musubi termine. Quiero saber qué es lo que puede hacer. Traté de poner toda mi atención en la chica del santuario solo para ser interrumpido por Tsukiyumi agarrándome por las solapas de mi chaqueta y arrastrándome para enfrentarla. ¿Y por qué prefieres mirar a Musubi y no a mí, tu verdadera esposa? Me gruñó, la frustración grabada en su voz. Llevamos 2 semanas de casados y todavía no hemos hecho nada como marido y mujer. No te bañas conmigo, ni me abrazas, y aunque dormimos juntos todavía no lo hacemos, eso es todo. Se desvaneció, su sonrojo se profundizó.
No hemos estado juntos, finalmente terminó, mirando a un lado mientras elegía un eufemismo apropiado para lo que realmente deseaba decir. Por un segundo recordé que, a pesar de todo su coraje, en realidad era una chica muy sensible y consciente de sí misma. En la oscuridad de la noche, su cabello rubio captó la poca luz que se veía a través de las ramas entrelazadas de los árboles, el oro se desvaneció hasta convertirse casi en plata. Maldita sea. Cada vez me resultaba más difícil ignorar lo hermosa que era en realidad. Al igual que esa vez en el techo durante nuestra primera reunión, y hace menos de una semana cuando también vi a Musubi bajo el cielo nocturno, me sorprendió lo impresionantes que eran realmente algunos de los miembros de mi rebaño. Parecía que al mismo tiempo que recordaba mis epifanías anteriores, Tsukiyumi pareció darse cuenta por sí misma. Ella respiró hondo, el calor en sus mejillas se extendió y su agarre en mis solapas se aflojó un poco. Sus ojos revolotearon lejos de los míos, y luego de vuelta, esta vez mirando tímidamente hacia abajo antes de mirarme por debajo de las pestañas. Su respiración en mi cara se aceleró, y sentí que la mía respondía del mismo modo cuando la tensión en su cuerpo se desvanecía, la calidez de su cuerpo palpable en la mía mientras se acercaba a mí, sus labios se abrían mientras se acercaba, pero, ¿cómo es posible que hayan dormido juntos y no hayan estado juntos? Preguntó Musubi, su cara a centímetros de la de Tsukiyumi y la mía, su tono curioso mientras miraba inocentemente. Los dos nos congelamos, y luego hubo ese duro momento en el que la realidad regresa como una bofetada en la parte posterior de la cabeza, y lo que estábamos a punto de hacer finalmente se procesó en mi cerebro. Tsukiyumi pareció experimentar lo mismo, y se congeló por medio momento antes de alejarse casi violentamente de mí y girar para mirar en una dirección diferente. Eso no es algo que una concubina deba saber, tartamudeó Tsukiyumi, antes de toser abruptamente en una mano. Más importante aún, ¿qué crees que estás haciendo, Musubi, acercándote tanto de esa manera? Quería ver a Tsukiyumi-san conseguir su norito. Admitió la chica del santuario. ¿Por qué ustedes dos se detuvieron? Preguntó inocentemente, ladeando la cabeza hacia un lado y poniendo una mano en su mejilla con curiosidad, aparentemente sin siquiera darse cuenta de lo incómoda que fue su interrupción. A pesar de todo su supuesto apoyo al amor, parecía que no se había dado cuenta de las implicaciones de que hace un segundo lo que Tsukiyumi y yo estábamos a punto de hacer tenía menos que ver con el uso de sus poderes y más con la intimidad física. Por otra parte, considerando algunas de mis experiencias pasadas con su ignorancia, tal vez Musubi entendió pero simplemente no se dio cuenta de que los dos podríamos haber estado a punto de participar en un acto íntimo. O tal vez, considerando su distorsión, recuerdo una época en la que solía pensar que Musubi era el más fácil de entender de mi rebaño también. Hombre, alguna vez me equivoqué. El hecho de que quisieras presenciar nuestro pacto no significa que debas acercarte tanto, regañó Tsukiyumi al confundido moreno. ¿Nadie te ha hablado nunca sobre el decoro y el comportamiento correcto? No, admitió Musubi descaradamente, con la cabeza todavía inclinada hacia un lado. Espera, ¿es eso como sentido común? Porque si lo es, entonces Shirou-san me ha estado enseñando todo sobre eso. Creo que el hecho de que ella realmente logró hacer la conexión dice mucho de mis esfuerzos en esa parte. La confesión honesta pareció sacar a Tsukiyumi de su enredo cuando se giró para darle a Musubi una mirada sospechosa, estudiando a la morena con cuidado antes de decidir que su rival no se estaba burlando de ella. No importa, decidió finalmente el usuario del agua. Entonces, por ahora, debes saber que cuando un esposo y una esposa están a punto de besarse, la concubina no debería estar tan cerca. El usuario del agua señaló un lugar a varios metros de distancia con un dedo imperioso. Solo ve a esperar justo allí. Musubi le dio a la ubicación indicada una mirada contemplativa, antes de moverse obedientemente hacia el lugar, dándose la vuelta para mirarnos de nuevo y juntando ambas manos en su cintura pacientemente. ¿Cómo esto? Preguntó, y Tsukiyumi asintió. Sí, afirmó el usuario del agua, antes de mirarme con timidez. Ve bueno, entonces, continuó, su rostro enrojeciéndose de nuevo. Continuamos, Shirou.
Me preguntó, sonando como si supiera que el estado de ánimo se había roto, pero queriendo intentar recuperarlo de todos modos. Está bien, asentí. Tsukiumi vaciló, al parecer no estaba seguro de cómo hacer lo que vendría después, y decidí tomar la iniciativa por ahora. Yo era el más experimentado aquí, y no era ajeno a leer sus señales. Me acerqué a ella lentamente para no asustarla y apoyé una mano en su mejilla. Con cuidado, como si fuera un animal asustado a punto de salir corriendo, la giré hasta que volvió a mirarme. Ella se calentó con mi toque, y lentamente me incliné hacia adelante, con una sonrisa tranquilizadora en mi rostro mientras dejaba que mis labios se cerraran sobre los suyos mientras sus ojos se cerraban. Finalmente, nos conectamos. Podía sentirlo, al igual que con Musubi o las veces que volé al resto de mi rebaño. El desvío de mi od mientras bebía mi poder no fue una experiencia desagradable o inusual para mí. Al igual que antes, la criatura en mis brazos estalló, sus alas se formaron en su espalda. A diferencia de Musubi, no emitían el mismo brillo sorprendente, pero a pesar de estar formados a partir de agua, aún emitían el más débil de los brillos mientras se formaban. Al principio, Tsukiumi estaba tensa, pero luego se relajó contra mí, acercándose hasta que su cuerpo rozó el mío ligeramente. Por un momento nos quedamos quietos, y luego sus alas comenzaron a revolotear y desaparecieron cuando la ceremonia se completó. Lentamente, los ojos de Tsukiumi se abrieron, su mirada desenfocada mientras dirigía su atención a la sensación de mi poder fluyendo a través de ella, y luego se encontraron con los míos cuando ella saltó hacia atrás, con la cara torcida por la sorpresa. Musubi gritó, y me di cuenta de que en algún momento durante el beso, la chica del santuario había colocado una vez más su cara a centímetros de la nuestra. ¿Qué acabo de decir acerca de estar tan cerca?, exigió la usuaria del agua, luciendo increíblemente nerviosa por la proximidad de su rival. Dijiste que las concubinas no deberían estar tan cerca cuando un esposo y una esposa se están besando, repitió Musubi obedientemente. Luego levantó las manos en el aire y explicó alegremente. Pero como Musubi también es una esposa, eso significaba que no contaba para mí. Musubi, comenzó la rubia enfurecida, enfatizando cada sílaba mientras miraba a la inocente morena. Reprimí un suspiro. Al menos mi plan de dejar que se conocieran antes de llevar las cosas al siguiente nivel parecía haber funcionado. Tsukiumi simplemente estaba haciendo crujir sus nudillos en lugar de formar sus acostumbradas serpentinas de agua que marcaban un ataque serio. Estaba agradecido por eso al menos. Después de todo, teniendo en cuenta el hecho de que acababa de cargarles mágicamente a ambos, la próxima discusión podría haberse puesto muy fea si los dos no tuvieran otra salida además de debatir los títulos adecuados. Salto de escena entonces, comencé lentamente, mirando a los dos Sekirei mientras continuaban ejerciendo su poder recién otorgado. ¿Eso es todo? No pude evitar la decepción en mi tono, algo que llamó la atención del más orgulloso del dúo. ¿Qué quieres decir, Shirou?, preguntó Tsukiumi, sonando como si no le gustara en absoluto mi rechazo casual de su nueva destreza. Apresuradamente levanté una mano, tratando de prevenir la próxima explosión que sabía que era inminente. Quiero decir, es interesante lo rápido y fuerte que es Musubi ahora, continué, tratando de explicar mi falta de entusiasmo. De la misma manera que había una diferencia entre mis propias capacidades cuando usaba solo mis habilidades como humano y cuando me reforzaba con mi magia, definitivamente podía notar un aumento notable en las habilidades de Musubi. Aunque ya era mucho más rápido y más fuerte que yo, antes de que ella recibiera Norito, yo estaba seguro de que habría sido capaz de pelear a su nivel usando solo mis capacidades normales. Ahora, sin embargo, por la forma en que cada golpe cortaba el aire con un silbido audible, la fuerza de los golpes en realidad causaba que los arbustos cercanos se movieran por la presión del viento liberada, juzgué que tendría que recurrir a aumentar mis habilidades también para seguir con ella. Y definitivamente puedo ver una diferencia en tus habilidades de recolección de agua, agregué, elogiando el aumento en las habilidades de Tsukiumi antes de que comenzara a ponerse celosa de la atención que le estaba dando a su rival.
Había sido fascinante verla llamar agua desde el aire antes, la gran velocidad y el volumen que podía producir habían sido impresionantes incluso para alguien acostumbrado a ver los elementos manipulados. Ahora bien, era como si sus habilidades ya antinaturales hubieran aumentado a un ritmo exponencial. Más que eso, incluso una vez que terminó de recolectar sus municiones, la habilidad con la que podía manejarlas también aumentó. Antes estaba acostumbrado a que ella se limitara a simples olas aplastantes, balas compactadas y látigos como serpentinas. Ahora estaba haciendo más o menos lo mismo, pero también realizando numerosas manipulaciones simultáneamente. Pero Tsukiyumi incitó, cruzándose de brazos mientras me miraba, aparentemente apaciguada por mi cumplido lo suficiente como para escucharme antes de intentar empaparme, pero aún no completamente apaciguada. Pero por la forma en que todos hablaban de lo poderoso que es Norito, esperaba algo un poco más impresionante, admití, rascándome la cabeza con torpeza. Hubo un aumento notable en la habilidad, sí, pero cuando Musubi me explicó por primera vez el proceso de Norito, hizo que pareciera que sería algo un poco más dramático que solo un aumento en su habilidad general. Ella había mencionado que el ritual se requería para los ataques más fuertes y quedó asombrada cuando Akitsu demostró ser capaz de superar el uso del intercambio de empoderamiento de los gemelos Trueno y Relámpago. Supongo que esto era lo que esperaba sinceramente. Si bien las alas brillantes eran impresionantes de ver, el hecho era que la cantidad de Oz que habían bebido de mí en realidad no era mucho por sí sola. La tensión en mis circuitos mágicos era notable, pero de ninguna manera extenuante, sintiendo que ambos juntos eran menos de la cantidad que necesitaría si tuviera que rastrear simplemente un conjunto de Bakuya y Kansou. Las dos eran mis armas más utilizadas y la familiaridad y la facilidad con la que podía rastrearlas ayudaron a reducir el costo, pero las dos seguían siendo noble fantasmas y, por lo tanto, necesitaban una cantidad moderada de energía para crearlas. En cierto modo, esto no era algo malo a mis ojos. Si alguna vez hubo un momento en que me llamaron para luchar junto a mi Sekirei, eso significaba que podría darle a cada miembro de mi rebaño su poder sin tener que preocuparme por infringir mi propia capacidad de lucha. Si hubiera sido un costo mayor activarlo, me enfrentaría a la decisión táctica de aumentar o no las habilidades de mi Sekirei o concentrarme en hacer uso de las mías y dejarlas debilitadas. De esta manera podía asegurarme de que todos los miembros de mi grupo estuvieran debidamente preparados. Oh, intervino Musubi, mirando hacia arriba desde donde estaba golpeando un árbol. Eso es porque aún no hemos usado nuestros Noritos, Shirou-san. Proclamó, sonriéndome felizmente. Parpadeé, procesando sus palabras. ¿Quieres decir que hay más? Pregunté, mi interés avivándose. Tsukiyumi se pasó el pelo por uno de los hombros, con una mirada de superioridad en su rostro mientras lo hacía. Por supuesto, proclamó con orgullo. Este es solo el uso más básico de nuestras habilidades. Mira, y te mostraré cómo es un Norito real, me ordenó, alejándose hasta que estuvo a unas docenas de pies de distancia de donde estábamos el resto de nosotros. Por un momento pareció recomponerse, y luego levantó una mano. Fue el olor de su poder, el olor salobre del viento del ancho océano, lo que me alertó de lo que se avecinaba. Todavía de pie, Tsukiyumi comenzó a cantar. El agua que representa mi promesa, entonó, con voz sombría, purifica el mal que reside dentro de mi Ashikabi. Las palabras arrancaron una cuerda en mi memoria. Para evitar que el evento destruyera su delicada configuración de monitores y discos duros cada vez que Matsu necesitaba un Norito, siempre realizábamos el beso en el exterior o en mi taller. Sin embargo, una vez que regresábamos a su habitación, ella cantaba palabras similares a estas, antes de continuar con cualquier tarea que le había asignado también. Eran un poco diferentes, pero la diferencia desapareció de mi mente cuando vi lo que sucedía alrededor de mi Sekirei. Si hubiera pensado que su tasa de acumulación había aumentado antes, no fue nada comparado con la oleada de agua a su alrededor. Desde todos los ángulos, todas las direcciones, se acumularon grandes oleadas del líquido azul, con puntas blancas con la fuerza turbulenta detrás de su repentina manifestación.
Frente a mis ojos sobresaltados, la inundación se reunió, formando puntos alrededor del cuerpo de mi Sekirei mientras se compactaban hasta que quedó rodeada por 12 orbes perfectamente inmóviles. La docena de esferas eran como espejos, reflejando todo lo que les rodeaba en sus brillantes superficies. «Ataque de agua», anunció Tsukiumi, su voz solemne. «Las joyas que fluyen de la marea». Por un momento, las esferas, sus proclamadas joyas, flotaron en el aire, y luego sus formas esféricas perfectas comenzaron a desviarse, rompiéndose lentamente como si fueran empujadas a través de un embudo. A medida que se acerca una tormenta, crecen las cabrillas y las mareas suben repentinamente, continuó el inmóvil usuario del agua con su encantamiento. Las joyas temblaron como si estuvieran anticipadas, cuando ella levantó la voz y anunció: «Hola final». Cada una de las 12 joyas se sacudió una vez más, las ondas fluyeron a través de ellas y luego se desataron. Era como si cada una de las docenas de esferas contuviera dentro de ellas un maremoto propio. No, los maremotos se limitaron a la fuerza de los innumerables galones que los empujaban hacia adelante. Esto fue como si un maremoto hubiera sido contenido y presurizado. Fue un recordatorio de que el elemento aparentemente benigno, cuando se enfoca con suficiente presión, podría usarse para cortar incluso diamantes. Los 12 arroyos monstruosos se lanzaron, expandiéndose, con crestas blancas y rugiendo hacia los pobres árboles y arbustos en su camino. Todo lo que cayó bajo la marea fue aplastado, roto, pulverizado y luego barrido. Solo duró unos momentos, pero una vez que terminó, hubo un tramo de devastación en forma de cono que se extendía con Tsukiumi de pie tranquilamente en el punto de emergencia. Aparentemente, después de las primeras 2 o 3 docenas de yardas, la fuerza disminuyó lo suficiente como para que algunos de los árboles más fuertes lograran permanecer en pie, aunque rotos o agrietados en algunos lugares durante otras docenas de yardas antes de que los restos se detuvieran y la madera restante permaneciera intacta. Tragué saliva, mis ojos se fijaron en las ruinas del parque. «Está bien», comencé, con la boca seca. Tragué saliva una vez más y lo intenté de nuevo. «Está bien», eso fue un poco más impresionante, admití. De pie cerca de mí, Musubi y Kun comenzaron a aplaudir con entusiasmo. «Eso fue increíble, Tsukiumi-san». La chica del santuario vitoreó, y la rubia más pequeña dejó escapar un arrullo de acuerdo con la proclamación. Tsukiumi se pavoneó ante los elogios, tirando descaradamente su cabello hacia atrás mientras posaba con orgullo. «Y eso», comenzó el usuario de agua en un tono superior, «es lo que parece un norito». Solo pude quedarme boquiabierta durante unos segundos más, y luego finalmente logré recomponerme. Entonces, comencé, tratando de poner lo que acababa de ver en perspectiva mientras revisaba el evento en mi cabeza. Podrías lanzar cada una de esas joyas en direcciones separadas, o tal vez dispararlas una por una. Descubrí que concentrarme en la mecánica de la hazaña que acababa de ver me ayudó en mi intento de comprenderla. Mi pregunta hizo que Tsukiumi parpadeara, y luego miró hacia un lado rápidamente. Por supuesto», anunció, cruzándose de brazos mientras lo hacía. «Algo así sería un juego de niños para mí». Echó la cabeza hacia atrás y comenzó a reírse con altivez, recordándome la misma jovialidad desconcertante que Matsu mostraba cada vez que el hacker contemplaba algo que probablemente no me gustaría. «¿Qué tal usarlos para algo más que ofender?». Continué, el espejo como el brillo de los orbes que ella había formado me recordaba el mercurio del código místico que Archibald me había mostrado aquí no hace mucho tiempo. ¿Cómo crear una barrera o algún tipo o tal vez recoger y recuperar algo? Eso también. Tsukiumi asintió al instante, sin detenerse a pensar en mi pregunta. Tomé otra respiración profunda, finalmente logrando calmarme completamente de nuevo. «No tienes idea, ¿verdad?», le pregunté, y ella se negó a responderme, simplemente rascándose la nuca en un movimiento que parecía vagamente familiar por alguna razón mientras miraba a un lado con resolución. «Bueno», continué. «Esa fue la razón por la que los traje a todos aquí. Después de todo, esta fue la primera vez que usaron su norito». «Correcto», intervino Musubi, su expresión ansiosa. «Y ahora es mi turno», anunció la chica del santuario, saltando un poco hacia un lado.
Parpadeé, sorprendida por la repentina interrupción, pero enfoqué mi atención en la excitable morena de todos modos. Después de la exhibición que acababa de hacer Tsukiumi, me incliné hacia adelante con entusiasmo, con la esperanza de ver el truco que Musubi estaba a punto de mostrar. Teniendo en cuenta que Musubi no tenía una capacidad de manipulación elemental impresionante como la que tenía el usuario del agua, me preguntaba cómo sería el Norito del luchador físico. Los puños de mi juramento, comenzó la chica del santuario, agachándose ligeramente, con las piernas separadas como para equilibrarla, aplasta la catástrofe ante mi Ashikabi. Luego golpeó hacia abajo, enterrando su puño en la tierra a sus pies. Puño de oso. Teniendo en cuenta el alcance de la devastación que acababa de presenciar, probablemente debería haber estado mejor preparado para lo que sucedió a continuación. Había asumido que, al igual que Tsukiumi, el ataque más poderoso de Musubi sería algún tipo de proyectil, tal vez una manifestación de su poder de algún tipo. En cambio, fue simplemente un único golpe infinitamente más poderoso. Tenía sentido de alguna manera. Después de todo, Musubi era un luchador de puños a corta distancia sin ninguno de los elegantes poderes elementales que manifestaba mi otro Sekirei. Además de Kuru, ella era la única que no era de un solo dígito, o de un solo dígito anterior en el caso de Akitsu. Lógicamente hablando, simplemente debería haber esperado lo que sucedió. Musubi desató un ataque de proporciones épicas, un golpe tan poderoso que no me sorprendió cuando sacudió la tierra misma. Y lo hizo a no más de media docena de metros de donde estábamos los demás. Al igual que antes con su patada de hacha que había demostrado mientras disfrutaba del efecto de impulso secundario de su Norito, la tierra alrededor de donde había golpeado se convirtió en un cráter. Esta vez el cráter era mucho más notorio. Se formaron grietas donde la fuerza que se desató hizo que la tierra se desplazara de formas inesperadas, irradiando hacia afuera durante una fracción de segundo antes de comprimirse explosivamente hacia abajo en un radio circular colapsado. Justo antes de que comenzara el proceso, tropecé, mientras la tierra se ondulaba como algo que sucedería después de arrojar una piedra al estanque, y no pude mantener el equilibrio, cayendo sobre una rodilla. Cuando el horizonte del círculo que se derrumba me alcanzó una fracción de segundo más tarde, aullé, agitando una mano para encontrar apoyo en la tierra húmeda que se desmoronaba mientras luchaba por mantenerme al menos erguido y no caer de cabeza. Escuché un emocionado ruido y se dio cuenta de que Kuru también estaba siendo atrapada por el efecto secundario del Norito de Musubi, aunque parecía estar considerando la experiencia como un paseo emocionante en un parque de diversiones mientras la sacudían. Me las arreglé para agarrarla con mi mano libre cuando pasó rebotando y la jalé a mi lado para evitar que se lastimara. El ataque solo duró unos momentos, y luego la tierra dejó de temblar a mi alrededor. Una nube de polvo y tierra se elevaba desde el epicentro, y en la distancia pude escuchar lo que sonaba como alarmas de automóviles sonando mientras la onda de choque longitudinal continuaba viajando hacia afuera, sin duda empujando vehículos estacionados y sorprendiendo a peatones a medida que avanzaba. Tenía pocas dudas de que si leía el periódico de mañana habría informes de un pequeño terremoto originado en algún lugar dentro de Shin-Tokyo. En el mismo centro del nuevo cráter, uno que se hundió casi una docena de metros de profundidad y 3 veces más ancho, Musubi se arrodilló con el puño aún enterrado en la tierra. Por un momento, la chica del santuario permaneció en la pose, y luego se levantó, poniendo ambas manos detrás de su espalda mientras giraba para sonreírme en mi posición unos metros más arriba que ella en el cráter. «Ay. ¿Qué pensaste, Shirou-san?», me preguntó emocionada. Me quedé boquiabierto ante la expresión inocente de su rostro antes de ordenar mis pensamientos lo suficiente como para responder. Creo que tal vez la próxima vez deberías asegurarte de que el resto de nosotros estemos lo suficientemente lejos para no quedar atrapados en la reacción violenta, le dije finalmente. Musubi parpadeó 2 veces, mirando a su alrededor como si acabara de darse cuenta de la situación en la que nos había puesto al resto de nosotros. «Oh», dijo ella, poniendo un dedo en su boca. Sí, ella asintió con firmeza. Eso tendría sentido. Lo dijo como si fuera solo una nota ociosa para ella, un pequeño consejo para mejorar su desempeño.
No se arrepintió en absoluto del daño potencial que podría haber causado a su Ashikabi o a su hermana Sekirei. No estaba seguro de si eso era solo su descuido, o si en realidad había asumido honestamente que todos estaríamos bien y, por lo tanto, no dejó que eso la molestara. Musubi, el gruñido enojado desde el otro extremo del cráter, atrajo el resto de nuestra atención hacia el usuario del agua. Al igual que yo, ella había quedado atrapada en el radio del cráter, pero a diferencia de mí, parecía que no había podido mantener el equilibrio general. Actualmente estaba tendida sobre su trasero, mirando con furia la causa de su desgracia. Además, parecía que el suelo alrededor, todavía húmedo por su propio ataque, había estado mucho más embarrado que la tierra simplemente húmeda en la que estaba tirado, y durante su caída terminó con una gran cantidad de ella manchada por todas partes. Jeje, se rió Musubi, apretando uno de sus nudillos contra su frente. Ups. Uy, mi trasero. Tsukiyumi ganó, serpentinas de agua formándose a su alrededor mientras lograba recuperar el equilibrio. Uno de ellos se lanzó hacia la chica del santuario, que lo esquivó sin esfuerzo. Por un momento me preocupó que el ataque en realidad tuviera la intención de causar daño, y que en su ira, la usuaria de agua finalmente había decidido acabar con su rival de una vez por todas, pero cuando la serpentina golpeó la tierra suelta sin más efecto que un pequeño chapoteo. Decidí que se trataba más de devolver la suciedad que había recibido el usuario del agua. «Vuelve aquí, tonto». Tsukiyumi gritó, lanzándose hacia Musubi, quien rápidamente se rió de nuevo y esquivó, dándose la vuelta para huir de los golpes punitivos que la rubia intentaba aterrizar sobre ella. Negué con la cabeza, sintiendo un breve destello de diversión cuando los dos comenzaron una persecución enérgica que los condujo a la oscuridad del parque New Osaka. Solo duró un momento antes de que mi atención volviera a las dos cicatrices que mi Sekirei había dejado en nuestro entorno con sus últimos ataques. Sabía que Sekirei, a pesar de estar principalmente preocupado solo por propagar su especie, tenía un inmenso potencial de combate. No tuve que mirar más allá de mi propio rebaño para ver cuán variadas eran sus habilidades, e incluso si la mayoría de ellos carecían de la mentalidad adecuada para el combate real, ejemplos evidentes como Karasuba, Toyotama y Chiya demostraron que el potencial estaba ahí. Pero esto era surrealista. Toda hechicería era, en esencia, el acto de lograr un fenómeno a través de medios místicos, que también podía lograrse a través de métodos no místicos. Para crear una bola de fuego, lo único que necesitaría un no mago sería algo tan simple como un encendedor y laca para el cabello. Hacer una pared de tierra podría recrearse con una pala y un poco de paciencia, incluso una ráfaga de agua estaba a solo una estación de bomberos de distancia. Lograr algo más allá de la capacidad de los no mágicos es haber trascendido la hechicería y aventurarse en el reino de la verdadera hechicería, una hazaña que solo logran dos magos vivos en este momento. A pesar de eso, era posible que un mago lograra un dominio de sus hechizos que se acercaba al límite de la hechicería sin cruzarlo realmente. Mi experimentación y esfuerzo con reforzarme a mí mismo se acercaba a ese límite. No era simplemente una cuestión de verter odio en mi cuerpo, era saber cómo reaccionaría mi cuerpo ante ese odio, si los factores estresantes o las influencias bajo las que me encontraba actualmente afectarían mi capacidad para soportar la energía mística, siendo capaz de ajustar el equivalente a partes específicas de mi cuerpo en medio del combate. Todos esos factores hicieron que mi habilidad para reforzarme a mí mismo fuera un logro notable. De manera similar, mi análisis estructural también se acercaba a ese límite. Ser capaz de juzgar no solo la composición de un objeto y sus componentes, sino incluso la composición de los componentes mismos simultáneamente, al mismo tiempo que simpatizar con el proceso de forja y envejecimiento de todas las piezas era algo que haría que la mayoría de los magos sacudieran la cabeza con asombro. El poder de los noritos que había visto aquí hace un momento no era demasiado impresionante por sí solo. Cualquier mago habilidoso con la afinidad y la práctica elementales adecuadas probablemente podría duplicar la hazaña con la práctica. ¡Demonios! Podría hacer lo mismo yo mismo con algunos de los fantasmas nobles y las armas conceptuales que tenía a mi disposición. Lo que me estaba dejando desconcertado era la gran facilidad con la que los alienígenas habían logrado hacerlo.
con lo que equivalía a una sola línea, Ari en el caso de Musubi había sido suficiente para causar un impacto con la fuerza de un auténtico terremoto. Si su puño hubiera sido dirigido a algo además del suelo, como un edificio o un oponente, a menos que ese otro objetivo tuviera algún refuerzo o protección probablemente lo habría destruido instantáneamente. En el caso de Tsukimi ella había requerido más preparación, pero había sido menos que un típico área de 5 líneas, necesitando solo 3 líneas para completar. Incluso entonces, la había dejado con 12 ataques preparados, sus joyas, que con algo de experimentación probablemente podrían manipularse de forma independiente. Y lo que es más, lo habían hecho con menos energía de la que me tomó producir un conjunto de mis armas favoritas, combinadas, y en cuestión de segundos. Si hubiera sido testigo de una hazaña como esta por parte de un mago, no tendría más remedio que considerar su habilidad como algo cercano a la hechicería también. No humana, me recordé a mí misma, levantándome del suelo. Q hizo un ruido de gemido y se retorció en mi agarre y la dejé distraídamente. Fue la razón por la que pudieron lograr un efecto tan poderoso con tan poco poder, un efecto secundario de su propia fisiología alienígena. Quizás simplemente estaban tan sintonizados con su habilidad natural que podían manipularla de una manera que era superior al intento de un humano de hacer lo mismo. O tal vez ni siquiera usaron el mismo proceso que un mago podría necesitar para hacerlo. Tal vez estaban manipulando el OT que les proporcioné de una manera que era tan diferente de lo que haría un mago habitual que no tenía sentido tratar de comparar los resultados. Cuando Q comenzó a jugar en la tierra recién excavada, recogiendo una bola de barro y comprimiéndola mientras tarareaba algo sobre albóndigas, sentí un roce en mi pierna. Con una mirada a un lado, noté que Akitsu había movido el bulto en su brazo hacia un lado y había comenzado a quitar parte de la suciedad que se había pegado a mis jeans después de haber tenido mi breve caída. Gracias, Akitsu, murmuré, todavía tratando de entender cómo el Sekirei había logrado un efecto tan imposible con tan poco poder para respaldarlo. Akitsu mantuvo la cabeza baja recatadamente. Por supuesto, maestro, dijo en voz baja, y me detuve en mis pensamientos para mirarla. Por lo general, la mujer de las nieves había accedido a mi pedido de que me llamara Shirou, aunque tendía a aumentar mi nombre con el sufijo habitual, Sama, tal vez como una forma de indicar su servilismo hacia mí. La única vez que tendía a volver a referirse a mí como su maestra era cuando estaba molesta, como cuando interrumpió mi combate a muerte con Archibald, o cuando defendía su derecho a considerarse mi Sekirei ante otros. Su especie. Era solo una de esas cosas que había captado sobre el comportamiento de la mujer de las nieves después de una larga exposición a ella. Entonces, ¿por qué lo estaba haciendo ahora? Me tomó un segundo darme cuenta, y cuando lo hice gemí. Una vez más me di cuenta de que Rin tenía razón cuando olvidé nuestro segundo aniversario de citas y realmente fui el imbécil más desconsiderado, insensible e insensible que jamás haya caminado por la cara de la tierra. Aquí estaba yo, besando al resto de mi rebaño y dejándolos lucir sus noritos, la prueba definitiva de que habían sido alados por mí, frente al miembro de mi rebaño que nunca podría experimentar la misma sensación. Bueno, se suponía que esta salida era una oportunidad para invitar al resto de mi rebaño a la experiencia de la que Matsu había sido hasta ahora el único destinatario, e incluso Shiomura, por razones obvias, se había negado a participar. Esa no era la razón por la que Akitsu tampoco podría. Akitsu, comencé, tratando de llamar su atención. La mujer de nieve se quedó inmóvil, mirándome desde donde estaba inclinada para quitarme la pernera del pantalón. Te toca. Ah, comenzó Akitsu, mirando hacia abajo con su calma plácida habitual. No puedo. Akitsu, dije de nuevo, y esta vez la nota de mando en mi voz hizo que se congelara. Es tu turno ahora, repetí. Ponerse de pie. Con la orden dada ella instantáneamente se enderezó con su típica obediencia. En su mayor parte se veía completamente tranquila, pero podía ver la forma en que agarraba mis espadas con más fuerza de lo habitual. Shirou-sama, comenzó, pero se interrumpió cuando puse una mano en su mejilla. Por un momento, sus ojos se dirigieron hacia donde yo la estaba tocando, y luego fijó su mirada resueltamente en la tierra apisonada que nos rodeaba.
En la noche oscura pude distinguir la piel pálida de sus mejillas, oscureciéndose cuando comenzó a sonrojarse en la parte alta de sus pómulos. Se sentía un poco raro dar lo que equivalían a hacer órdenes a una persona que estaba afectando algo como una novia o una esposa. No estaba muy acostumbrado a la dinámica de una relación así. Si hubiera tratado de hacerle algo así a Rino saber, habría sido un infierno pagar. Aún así, este no era ninguno de ellos. Esta era Akitsu, que había elegido dedicarse a mí por completo e incluso ir tan lejos como para envolverse en cadenas para poder mostrar adecuadamente su sumisión. En el caso de número desguazado, las órdenes eran precisamente lo que ella deseaba. La mujer de nieve se quedó absolutamente inmóvil cuando me acerqué a ella, bajando mi cabeza hacia la de ella. Lo único que demostraba su falta de calma era la forma en que sus ojos no se encontraban con los míos y la blancura de sus nudillos, cuando agarraba mis espaldas con más fuerza de la necesaria. Luché contra mis propias dudas también. Si bien el abrazo que le había dado a Musubi hace casi una semana había sido la primera muestra de intimidad que le había mostrado a cualquiera de mi rebaño, esta sería la primera vez que besaba a alguno de ellos por algo que no fuera estrictamente comercial. Parecía que el acto sería el cruce final de una línea, el primer paso para aceptar realmente que estos alienígenas estaban emparejados conmigo. Con una respiración profunda, terminé de cerrar la distancia y puse mis labios contra los de mi primera Sekirei. Y luego me congelé, mis ojos se abrieron de golpe, la conmoción recorrió mi cuerpo, mientras el número desechado, la Sekirei que se suponía que se había unido a sí misma, que ya no era capaz de volar, bebió de miol. Me retiré en un instante, mis ojos fijos en el rostro de Akitsu. El infierno, murmuré. Apenas me di cuenta de la forma en que Akitsu se desplomó ante la forma en que de repente terminé el contacto, la forma en que sus ojos se movieron hacia un lado con vergüenza. Estaba demasiado ocupado procesando el hecho de que el espécimen supuestamente inerte frente a mí había reaccionado de manera apreciable al contacto con mi magia. Me cerré de nuevo y cerré mis labios en los de la mujer de nieve de nuevo, apenas notando que se tensaba por la sorpresa ante mi repentina reanudación de nuestro acto anterior. Allá. De nuevo. Podía sentirlo mientras mi energía se desconectaba de mis circuitos. Era una cantidad comparable a la cantidad que Tsukio y Musubi habían tomado antes. ¿Era esta la misma cantidad que había dado para volarlos originalmente? No podía recordar. Sostuve el beso hasta que el flujo se detuvo, tratando de recordar cuánto se había requerido para imprimir originalmente mi rebaño en mí, y cuando terminó la transferencia, rompí el beso y luego lo repetí rápidamente. De nuevo. Aproximadamente la misma cantidad que las 3 primeras veces. Parecía que solo podía absorber una cierta cantidad antes de que el flujo se detuviera. Onura había mencionado que fue el intercambio genético lo que permitió que el flujo de Odd progresara. Eso significaba que si la exponía a más información genética, el flujo aumentaría. Me rompí y la besé de nuevo, esta vez agregando mi lengua a la mezcla, empujándola entre sus labios. Un poco crudo, sí, pero también aumentaría la exposición de mi genética. Cuando Akitsu reaccionó físicamente a la intrusión, sentí que aumentaban mis esperanzas, pero el flujo de prana no hizo un cambio apreciable. Repetí el proceso unas cuantas veces más, tratando de averiguar qué significaba. ¿Acaso Akitsu ya no tenía alas? ¿Debería estar bebiendo de mí como lo estaba haciendo? Era simplemente una cuestión de que cualquier Sekirei pudiera beber de cualquiera, solo poder usar el prana el primero, su Ashikabi. Después de su imprimación, ya no reconocerían ni podrían usar el Odd de otro. ¿O era otra cosa? ¿Qué significaba haber sido alado por uno mismo? Hubiera seguido experimentando por un tiempo más mientras consideraba las posibles razones por las que Akitsu estaba absorbiendo mi Odd, pero una nueva voz me devolvió a la realidad. A medida que el sonido llegaba a mí, me di cuenta de que estaba empezando a sentir la presencia de un nuevo Sekirei, no uno de mi rebaño ni ninguno con el que ya me hubiera cruzado, a medida que se acercaban. Una segunda voz y un segundo poder llegaron a mis oídos y a mi nariz un momento después. «Hombre, ¿por qué te quejas?», comenzó la primera voz, débil pero cada vez más cercana. «Fue solo un terremoto, ¿verdad?».
Demonios, probablemente ni siquiera fue un punto O. Esto es Japón. Tenemos terremotos todo el tiempo. La segunda voz respondió. Mira, sí, probablemente fue un terremoto. Pero ambos sabemos que podría ser otra cosa. ¿Y si esta espada Ashikabi estuviera detrás? Ahora eso llamó mi atención. Akitsu, dije, mi voz firme. Levantó la vista con un ruido curioso, mirando desde donde había estado jugando en la tierra. Ya había empacado 3 de sus albóndigas y le estaba dando a la cuarta un pulido final mientras diligentemente las hacía tan esféricas como podía. Cuando Akitsu no respondió, le di una mirada rápida y luego me detuve. La mujer de nieve estaba completamente inmóvil, con los ojos desenfocados y el rostro tan rojo que resultaba impactante. Akitsu, repetí, sorprendido por su estado. Parecía que estaba un poco inestable, balanceándose ligeramente en su lugar. ¿Había cogido algún tipo de resfriado? Todavía no había visto a ninguno de mis Sekirei enfermar, pero eran extraterrestres, y como la guerra de los mundos había hecho famosa, existía la posibilidad de que reaccionaran mal a un virus terrestre. Si ese fuera el caso, entonces el inicio fue como un rayo. Porque, hace solo unos minutos ella había estado perfectamente bien mientras nos estábamos besando, ¿o sí? Akitsu, comencé con cautela, moviendo una mano frente a su rostro. ¿Estás bien? Ah. Shirou-sama, murmuró, su voz aturdida mientras lo hacía. Gracias. Bueno. Sé que solo estaba tratando de aislar los factores en el ritual de intercambio de prana, pero parecía que la estimulación podría haber sido demasiado para el normalmente solitario Sekirei. Oí, llorona, habló la primera voz, emoción en su tono. ¿Escuchaste eso? Suena como si lo hubiésemos encontrado. Mira, argumentó la segunda voz, sonando molesta. Es una maldita ciudad grande, y el sector norte probablemente tiene cientos de miles de personas por sí solo. No hay forma de saber si una voz que escuchamos en un parque abandonado realmente es el objetivo, o incluso si es una Ashikabi en todo. Vete a la mierda, imbécil, la primera voz sonaba como si estuviera cada vez más cerca. Maldita sea, ¿por qué diablos acepté trabajar con un marica como tú en primer lugar? Por el sonido, los dos que se acercaban a Ashikabi iban a tropezar conmigo muy pronto. Le di a los dos Sekirei actualmente presentes una mirada de medición cada uno. Parecía más interesada en jugar en el barro que en prestar atención a lo que sucedía a su alrededor, y Akitsu parecía ser una causa perdida durante al menos otros 5 minutos más o menos. Aún así, mis espadas estaban al alcance de la mano, y Musubi y Tsukimi todavía estaban en algún lugar cercano. Si algo sucediera, probablemente podría defenderme hasta que aparecieran los dos, y si se pusiera peligroso, estoy seguro de que Akitsu regresaría de su lugar feliz. Decidí morder la bala y hablar. ¿Sabes? Dije lo suficientemente alto para que mi voz se escuchara. Si no fuera una Ashikabi, entonces hablar tan fuerte sobre el tema como lo están haciendo ustedes dos probablemente sería suficiente para hacer que me caiga sobre sus cabezas. Por un momento los dos no dijeron nada, pero cuando la segunda voz volvió a hablar definitivamente sonaba más cerca. Así que eres una Ashikabi, anunció, sonando complacido consigo mismo. Bien. No pensé que hubiera nadie más por aquí a esta hora de la noche. Maldita sea, escondida en medio del maldito bosque, agregó la primera voz, seguida de un ruido como si estuvieran escupiendo. Finalmente, los recién llegados lograron despejar el anillo de árboles y encontraron el camino hacia el claro donde los estaba esperando. Eran 4 en total, 2 Ashikabis y 2 Sekirei. La primera voz, la grosera que acababa de insultarme, era un hombre que parecía tener la misma edad que yo y vestía una sudadera con capucha de color oscuro y kakis, el color real de los dos perdidos en la oscuridad. A su lado estaba su Sekirei, una pequeña rubia con un vestido blanco corto y arrastrando detrás de ella un martillo de tamaño ridículo. El arma era 2 veces más larga que ella alta, y la cabeza debía pesar varios cientos de libras. Aunque en realidad no levantó la cosa monstruosa, no mostró ningún problema en tirar de ella mientras se arrastraba detrás de ella.
La segunda voz, la que parecía más razonable, se reveló como un hombre de aspecto más joven también, vestido con una chaqueta y pantalones oscuros y con anteojos en la cara. Su asistente Sekirei también era rubia, con el pelo más largo y vestida con lo que parecía una camiseta sin mangas blanca y una minifalda oscura. Colgado de su espalda llevaba un bastón corto con dos curvas de metal afilado en la punta. Parecía que era una variante de un rompeespadas, o tal vez algún tipo de lanza abreviada. Bueno, respondí, dándole al mal hablado una mirada seca. ¿No eres tú el articulado? ¿Qué carajo acabas de decirme, imbécil? Espetó el usuario de la capucha, mirándome y dando un enojado paso hacia adelante. Probablemente fue un intento de intimidación, y estoy seguro de que podría haber funcionado contra alguien que estaba un poco menos acostumbrado a la violencia que yo, alguien que vivía una vida perfectamente ordinaria y nunca tuvo que lidiar con la lucha a muerte contra inhumanos. Monstruosidades, pero cayó un poco plano de su efecto previsto cuando se dirigió a mí. Comencé, mi voz se endureció. ¿No eres tú el articulado? Escucha, pequeño hijo de, comenzó el encapuchado, la ira se filtraba en su tono de confrontación antes de que su compañero se acercara. Por el amor de Dios, solo dale un descanso por un minuto, le espetó el que llevaba unas gafas a su compañero. Mira, comenzó, volviéndose hacia mí. La expresión de su rostro era cautelosa mientras observaba los alrededores. Sus ojos vacilaron en el lado opuesto del claro, el lugar donde Tsukimi había destruido anteriormente un área de aproximadamente la mitad del tamaño de un estadio de fútbol, y luego hacia donde yo estaba parado actualmente, en un cráter que obviamente estaba bastante fresco. Sus ojos se dirigieron primero a Kuru, que seguía jugando inocentemente en el barro, y luego a Kitsu, todavía sonrojada y de pie, mientras acunaba el bulto con mis espadas contra su pecho. Parecía que no sabía muy bien qué hacer con la escena, y sacudió la cabeza una vez antes de continuar. Mira, no sé quién eres, pero estamos tratando de encontrar a alguien. ¿Oh? Pregunté, escalando el resto del camino fuera del cráter. Akitsu lo siguió, aunque parecía más una costumbre que una decisión consciente, mientras que Kur finalmente pareció darse cuenta de que había alguien más presente. Después de mirar fijamente a los cuatro recién llegados, la niña también salió gateando del cráter, lanzándose hasta que pudo esconderse detrás de mis piernas. Después de agarrar las piernas de mis pantalones, se asomó por detrás de mis rodillas, mirando a los cuatro de nuevo con una intensidad infantil, emitiendo un sonido y mientras lo hacía. ¿Alguna Sikabi en particular? Pregunté, buscando información. No sé si has estado siguiendo los foros, comenzó Ashikabi con anteojos, todavía estudiando a mi Sekirei más que a mí. Parecía que ya había asumido que las dos mujeres presentes eran extraterrestres, y por la forma en que sus ojos se movieron de ellas al daño en el claro, parecía que estaba tratando de averiguar cuál de los dos presentes era el responsable. Pero ha habido algunos rumores sobre un Ashikabi peligroso que reside en el norte. Uno que tiene al menos 5 Sekirei. Escuché que le gusta emboscar a otros participantes con sus números, y luego, después de que se juntaron contra el Sekirei, corta Ashikabi solo por diversión. ¿Oh? Pregunté, haciéndome el ignorante mientras trataba de suprimir mi reacción inicial. Solo había tenido un encuentro hasta ahora con otro Ashikabi que había terminado en batalla, y ese había sido Kakizaki. Lógicamente hablando, si algún rumor sobre mí comenzara, tendría que ser él quien sería la fuente. Eso significaba que este pequeño cuento de hadas sediento de sangre que me estaban contando probablemente procedía de la secretaria. Y si tuvo su mano en él, probablemente fue bajo la dirección de su empleador, Iga Izumi, el Ashikabi del Este. Suena peligroso, agregué finalmente, mi voz evasiva. El de las gafas no parecía saber qué hacer con mi respuesta indiferente, aunque su compañero volvió a escupir, apuntando la saliva a un lado. Noté que golpeó la pierna del Sekirei que llevaba el enorme martillo, aunque la chica no respondió, además de bajar la cabeza sumisamente. No podía estar seguro, pero parecía que la Ashikabi había apuntado deliberadamente a su Sekirei cuando hizo el gesto de desprecio. Mucho, continuó el Ashikabi con gafas.
De todos modos, una de las víctimas del psicópata logró escapar después de que el otro Ashikabi matara a su Sekirei, y ahora ofrece una recompensa. 5 millones de yenes si alguien puede detener al loco. Está bien, no estaba seguro de si estaba impresionado o molesto. 5 millones de yenes eran casi 50.000 en dólares estadounidenses. Por un lado, el hecho de que en realidad tuviera una recompensa por mi cabeza para el propósito del juego fue algo halagador. Por otra parte, el hecho de que fueran solo 5 millones fue un poco insultante. Seguramente valió la pena un poco más arriesgarse a perseguir a una Ashikabi con 6 Sekirei a su nombre y la capacidad de igualar a algunos de los alienígenas en términos de igualdad. Por otra parte, eso en sí mismo también tenía un poco de sentido. Este fue el primer movimiento que se había hecho en mi contra, y tenía que ser el detrás de él. Ellos eran los únicos que estaban realmente al tanto de mi existencia en este momento. 5 millones fueron suficientes para tentar a la mayoría de los participantes regulares en el plan. Eran, después de todo, en su mayoría personas normales que se vieron envueltas en algo extraordinario. Estar expuestos repentinamente a sus compañeros alienígenas, ser testigos de su poder, saber que podían controlarlo, no me sorprendería si algunos de ellos quedarán atrapados en todo el glamuroso manga shonen que sienten que el juego debe presentarles. Sé que Yukari ciertamente se había subido a ese carro. Entonces, en lugar de arriesgar sus fuerzas contra mí, el ofrece una recompensa. Claro, era lo suficientemente grande como para llamar la atención, pero para un rico hombre de negocios como él no era tanto a la larga. Y tenía que saber lo despiadado que podía ser. Intenté matar a su secretaria después de todo. Probablemente ni siquiera esperaba que ninguno de los aspirantes a cazarrecompensas tuviera éxito. Todo lo que tenían que hacer era noquear a uno o dos de mi rebaño antes de caer ellos mismos, y luego me debilitaría y el ni siquiera tendría que pagarle al pobre tonto porque habrían fallado en la misión general. Así que eso es lo que ustedes dos están haciendo aquí. Yo pregunté. Tratando de encontrar al peligroso Ashikabi para poder ganar un poco de dinero. Ante el asentimiento más tranquilo de Ashikabi, continué. Entonces, ¿qué quieres de mí? Bueno, comenzó el de la chaqueta oscura, ¿estás interesado en unirte a nosotros? Señaló el cráter y los árboles mientras continuaba. Parece que tus 2 Sekirei son bastante poderosos. Si te unieras a nosotros, los 3 podríamos lograr eliminar el Sekirei del objetivo. Además, con 3 de nosotros, probablemente podríamos incluso atrapar al propio Ashikabi mientras los Sekirei están peleando por eso. Mi nariz se contrajo cuando recogí el creciente poder de Tsukimi y Musubi. Parecía que los dos finalmente habían terminado de jugar y estaban comenzando a regresar. En ese momento, el Ashikabi de anteojos, el que parecía estar a cargo de toda la expedición de caza de cabezas, asumió que yo era solo otro Ashikabi y no el objetivo, principalmente porque solo tenía 2 de mi rebaño presentes. En el momento en que aparecieran los 2 siguientes, probablemente pondría uno y uno juntos. Parece que esto probablemente terminaría en conflicto. Entonces, ¿puedes decirme algo más sobre el objetivo? Pregunté, con la esperanza de obtener la mayor cantidad de información que tenía antes de que las cosas degeneraran. El Ashikabi de chaqueta oscura pareció tomar eso como que yo estaba interesado. Bueno, comenzó, inclinándose hacia adelante como si estuviera a punto de compartir un jugoso chisme. Dicen que le gusta llevar 2 espadas grandes. Ah. Kuro intervino, sonando emocionado. Oni-chan también tiene espadas. Por un momento, el negociador no pareció juntar las piezas. Incluso cuando sus ojos se abrieron al darse cuenta, una nueva voz partió el claro. Shirou-san. He vuelto. Musubi proclamó, aterrizando limpiamente mientras saltaba al claro, antes de correr para unirse a mí. Tsukiyumi aterrizó inmediatamente después, aparentemente todavía furioso. Musubi, gruñó la rubia, pero a diferencia de su rival vio a los recién llegados y se congeló. Shirou, comenzó, levantándose imperiosamente y mirando a través del claro. ¿Quiénes son estas personas? Cazarrecompensas del le informé. Han venido a recoger mi cabeza. Los ojos de la rubia se entrecerraron. ¿Qué? Exigió.
Matones groseros trabajando para ese mono impertinente que trató de reclamarme. Parecía que recordaba las circunstancias que habían ocurrido durante nuestro primer encuentro, y por la forma en que el agua se acumulaba detrás de ella, rodeando su cuerpo siniestramente, era un recuerdo con el que no estaba nada contenta. Wow, Musubi miró fijamente al ahora nervioso Ashikabi con gafas, mientras el aspirante a cazarrecompensas recibía la confirmación final que necesitaba para darse cuenta de que, de hecho, yo era su objetivo. Deben ser muy valientes para ir tras de ti, Shiro-san. Hubiera pensado que preferirían mantenerse a salvo. La forma casual en que Musubi insinuó que ir tras de mí era algo intrínsecamente peligroso casi me hizo sonreír. Afortunadamente, estaba completamente en modo de batalla en este punto, y mi expresión no vaciló. Ya tenía una idea de cómo se desarrollaría esto, y si tenía cuidado, entonces podría convertir todo este incidente a mi favor. Espera, intervino el encapuchado Ashikabi, burlándose de mí. ¿Así que eres el Ashikabi malo del norte? Una mirada lasciva partió el rostro del matón. ¡Genial! Me ahorra el esfuerzo de tener que casarte. Junichi, comenzó el segundo Ashikabi, mirando a su compañero. ¿Qué diablos estás haciendo? Tenemos que salir de aquí ahora. Al menos parecía darse cuenta de lo desesperada que era su situación. Sus Sekirei fueron superados en número 2 a 1 y estaban en mi tierra natal. La retirada era la opción sabia. Cállate, Imura, le espetó el ahora llamado Junichi a su compañero. Parecía que trabajar juntos era más una cuestión de conveniencia cuando me perseguían que cualquier tipo de amistad real. Siendo tan perra. Encontramos a la persona por la que vinimos aquí, ahora todo lo que tenemos que hacer es terminar con sus perras y luego golpearlo. Había estado oscuro antes, y no había podido distinguir sus rasgos por completo, pero con sus nombres finalmente pude identificar a los dos. Innumerables horas de estudio repetitivo finalmente dieron sus frutos cuando sus nombres hicieron clic y pude recordar sus perfiles. Junichi Tanigawa, comencé, y el usuario de la capucha me miró, sorprendido de que supiera su nombre completo. Sekirei número 84. Yashima. Ocupación. Repartidor. Tiempo de trabajo. 2 meses. Despedido de los últimos 5 empleadores por violencia entre compañeros de trabajo y hurto menor de propiedad de la empresa. Me giré para mirar al otro Ashikabi. Imura Yoichi, continué, Sekirei número 78. Nanami. Ocupación actual. Estudiante de segundo año en la Universidad Shin-Tokyo. Especialización. Contabilidad. KPA. 2.9. Era evidente que mi conocimiento de su nombre e historia desconcertaba a Imura. Sus ojos se abrieron, brillando blancos en la oscuridad, y dio un paso atrás mientras inconscientemente se distanciaba de mí. Bien. Lo quería desconcertado. El otro Ashikabi, Junichi, no parecía tan impresionado. ¿Cómo diablos sabes eso, imbécil? Él chasqueó. Le obsequié con una fría sonrisa. No afectó al más matón de los dos, pero hizo que Imura diera otro paso. Bien. Ignorante e idiota, dije, mirando a Junichi con visible desdén. ¿Qué combinación? Dime, continué, mi voz curiosa. ¿Vas a hacer algo, o es cierto lo que dicen el perro que ladra más fuerte tiene la mordedura más pequeña? Ahora lo estaba provocando. Quería que viniera hacia mí. Imura obviamente no tenía mucha influencia con él, pero si no enojaba lo suficiente al beligerante Ashikabi, el más cauteloso de los dos podría convencer al otro de retirarse y regresar con refuerzos. Eso no funcionaría en absoluto. Era hora de montar un espectáculo, y para hacerlo necesitaba que hubiera al menos una víctima. Yashima, gruñó Junichi, saca tu trasero y lucha. Bien. Vamos. Maestro, habló la Sekirei, moviendo su enorme martillo mientras lo hacía. No creo, eso fue lo más lejos que llegó el alienígena antes de que su Ashikabi girara sobre ella y la golpeara en la cara, enviándola al suelo. Así es, gruñó, y pateó a la chica caída. No piensas. Solo haz lo que te digo que hagas, perra. Eso consiguió una reacción de mi rebaño. Kuro se encogió hasta que estuvo casi completamente oculta por mis piernas, enterrando su rostro en la parte posterior de mis rodillas.
Akitsu pareció salir de su lugar feliz, y la escuché moverse una vez, sus cadenas sonando. El agua que rodeaba a Tsukiumi se detuvo a la mitad del remolino, y luego se reanudó de nuevo. El ritmo del círculo aumentó mientras el maestro del agua fruncía el ceño. Incluso Musubi, el maníaco de batalla normalmente eterno y alegre, que sonrió mientras prometía luchar contra Usume algún día, frunció el ceño mientras la desaprobación se filtraba en su expresión. El otro Ashikabi, Imura, hizo una mueca, y esta vez el paso que dio fue alejándose de su antiguo compañero y poniéndolo directamente entre su propio Sekire y Junichi. Shirou, gruñó Tsukiumi. Dame este. Muy bien, asentí. Simplemente no le hagas nada al Ashikabi después. Ese es mío. Junichi no pareció darse cuenta de que acababa de sellar su propio destino, sino que se agachó para engancharse al cabello de su Sekirei, arrastrándola de nuevo a sus pies por sus mechones. Empieza a cantar y acaba con este imbécil. Ordenó, y sin esperar respuesta pegó sus labios a los de su Sekirei. Alas grises entrelazadas con remolinos negros brotaron de la espalda de la niña asediada. Shirou, dijo Tsukiumi de nuevo, dándome una mirada imperiosa. Yo también. Sonreí, sabiendo a qué se refería a pesar de su renuencia a decirlo explícitamente, y di un paso hasta que estuvo directamente frente a mí, con una mano acunando su mejilla. A pesar del contacto, esta vez no se sonrojó. Parecía que ella también había entrado en modo de combate y la intimidad implícita no era importante para ella en este momento. Esta vez, le dije mientras me inclinaba, trata de usar las joyas una a la vez. Terminó tan rápido que fue casi decepcionante. Me concentré en el Sekirei enemigo mientras Tsukiumi repetía su anterior aria. La recién llegada levantó su titánico martillo mientras entonaba su propia oración. Martillo de mi promesa, dijo mientras el poder se asentaba en su arma, aplasta al enemigo de mi Ashikabi. Empuñando la enorme cachiporra, la recién llegada saltó, preparándose para lanzar su arma sobre mi Tsukiumi. Martillo de gravedad. Hola final, informó Tsukiumi a su enemigo. Resultó que ella podía controlar cada joya. El primero golpeó al enemigo en el aire, deteniendo su movimiento. El segundo la tiró al suelo cuando se estrelló contra ella desde arriba. El tercero, cuarto y quinto vinieron hacia ella desde los lados, luego el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. La 10ª joya la privó de su arma, el martillo se lanzó a través del claro para hundirse en la tierra blanda cuando aterrizó con un golpe que hizo temblar la tierra. Las 2 últimas olas terminaron, y a su paso no quedó nada más que barro y la forma inmóvil del ahora extinguido Sekirei. No podía decir si era simplemente un nivel 3, o si Tsukiumi se había unido al club de donantes de nivel 4, pero al final no importaba. Considera este mi regalo para ti, le dijo Tsukiumi a su enemigo caído. Mejor ser removido que ser forzado a soportar la vergüenza de un Ashikabi como ese. Orgullosamente, la victoriosa rubia caminó hasta que se paró por encima de la inmóvil Sekirei. Se enderezó y comenzó el deber de proteger a su hermana derrotada. Y Yashima. Junichi tartamudeó. Parecía que estaba honestamente sorprendido de que atacar a un grupo de Sekirei enemigos por sí mismo hubiera terminado con su pérdida. Yashima. Gritó de nuevo, esta vez su voz enfurecida. ¿Qué diablos crees que estás haciendo, perra? Espetó, enfocándose en Tsukiumi. Buscó a tientas en su bolsillo y sacó de él una navaja. Con la pequeña pieza de metal en la mano, cargó deliberadamente contra el alienígena que acababa de mostrar un dominio sobre los elementos tan intenso que había remodelado el paisaje del parque. O el matón era muy valiente, o muy estúpido, y yo sabía en qué estaba mi dinero. Te voy a hacer pagar, maldita sea, cualquier vulgaridad que estaba a punto de desatar en mi Sekirei fue cortada. Tsukiumi ni siquiera se molestó en reaccionar ante la acusación del ex Ashikabi. Antes de que tuviera la oportunidad de completar su declaración, descubrió que ya me había mudado. No parecía lo suficientemente observador como para atrapar el bulto ahora vacío que Akitsu estaba doblando con cuidado, pero logró atrapar el rayo de oscuridad en mi mano justo antes de que Kansou lo golpeara. Puse la parte posterior de la hoja oscura.
Admito que tuve la breve tentación de simplemente cortar al hombre intolerable por la mitad, pero si corto a todos los que me irritaban, probablemente terminaría recibiendo una atención que no quería. Por todo el hecho de que había logrado molestarme con su violencia casual hacia su pareja alienígena, realmente no era lo suficientemente peligroso como para justificar su muerte en mi cabeza. Sin embargo, eso no significaba que tenía que dejarlo ir ileso. No tenía miedo de darle un daño punitivo significativo por intentar dañar a Mitsukimi. Tal vez la próxima vez que intentara golpear a una mujer recordaría cómo se sentía. Pude sentir la fuerza de mi golpe rompiendo al menos 2 de sus costillas. Modulé la fuerza de mi ataque, de modo que después del golpe demoledor inicial pudiera usar la fuerza detrás de mi golpe para lanzarlo a través del claro. Aterrizó con fuerza, su espalda se estrelló contra el árbol al que había estado apuntando, un grito agudo escapó de sus labios cuando la fuerza de su aterrizaje agravó sus heridas. Se desplomó en el suelo, con la espalda contra el árbol mientras envolvía sus brazos alrededor de su pecho herido. «No te muevas», le espeté, en parte al caído Ashikabi, y en parte al que aún estaba en pie. «Es hora de hacer esto un poco más impresionante». De pie junto al inmóvil Tsukiumi, moví ambas manos a un lado, apuntando con cuidado mientras soltaba las cuchillas blancas y negras. Volaron de lado a través del claro, discos gemelos de plata y sombra, antes de que la atracción que los dos fantasmas nobles ejercían entre sí hicieran que formaran un arco y sus trayectorias de vuelo se curvaran. Dirigiéndose el uno al otro, finalmente alcanzaron mi objetivo previsto. Al hundirse en el árbol a ambos lados del jadeante Junichi, las hojas gemelas mordieron la dura corteza con un sólido golpe. Me tomó un poco de cálculo, y al final me contuve un poco para estar seguro, pero logré dar en el blanco. Las 2 cuchillas habían cortado el árbol a ambos lados del cuello del Ashikabi caído, las cuchillas se cruzaron debajo de su barbilla y formaron una X que amenazaba con cortarle la garganta si intentaba moverse del lugar. Era un poco excesivo, pero lo que buscaba aquí era espectacularidad, y sentí una oleada de satisfacción por cómo había terminado la escena. Eso sería algo que todos los presentes recordarían. Con el primer objetivo resuelto, era hora de centrarse en el segundo. Deliberadamente, me giré lentamente para enfrentar a Imura y su Sekirei. El estudiante universitario estaba congelado en lo que parecía un intento de darse la vuelta y correr. Su alienígena se había colocado deliberadamente entre él y mi rebaño y yo, con su extraña lanza desenvainada y mantenida en una posición defensiva. Parecía asustado. Bien. Ahora para subirlo a aterrorizado. «El norte es mío», dije, tratando de hacer que mi voz fuera lo más dura y amenazadora que pude. Correr sin mi permiso dentro de mi territorio es, respiré profundamente, y pude sentir que el aire a mi alrededor se condensaba, prohibido. Los ojos del estudiante congelado se abrieron y aunque todavía no había logrado descifrar con precisión qué era lo que estaba manifestando, no tenía dudas de que era suficiente para empujarlo al límite. Ojalá hubiera podido decir algo más amenazador. Podría haber descubierto los conceptos básicos de la técnica, pero por alguna razón solo pude hacer que se mostrara mientras estuviera prohibiendo algo de alguna manera. Había llegado a pensar en ello como una especie de área requerida, pero sabía que podía hacerse sin el giro particular de la frase. Había visto a Miya hacerlo en el pasado. Lo que sea que vio detrás de mí, fue suficiente para congelar a Imura y su Sekirei en seco. Lentamente, sintiendo que la manifestación me seguía, comencé a cerrar la distancia entre nosotros. Como ciervos atrapados en los faros del camión que se aproxima, los dos no pudieron hacer nada más que temblar de terror. Me detuve cuando estaba a no más de 2 o 3 pasos de distancia. «Corran», les dije en un tono casual. Cuando los dos no pudieron hacer nada más que sacudirse, abandoné la técnica. «Correr». Medio gruñí, medio grité a los dos. Rompieron y huyeron. Les di unos momentos para hacer algo de distancia entre ellos y yo, y luego me volví hacia el claro en general. Al otro lado del camino, Junichi permaneció encerrado en el abrazo de acero de mis espadas. Por un segundo me preocupé de haberlo hecho en exceso. Había estado dirigiendo la fuerza de mi manifestación a los dos que habían permanecido libres, pero parecía que el antiguo Ashikabi atrapado también había logrado recoger algo de eso.
Parecía que estaba tratando de tomar la decisión entre permanecer atrapado donde estaba y a mi merced potencial y simplemente escapar, un intento de escape que sin duda terminaría con él abriendo su propia garganta en mis espadas. Bueno, había funcionado en los otros dos. Moverse está prohibido, dije, una vez más manifestando lo que parecía ser suficiente para paralizar a mis enemigos con terror. Instantáneamente, Junichi se congeló y caminé casi casualmente hacia él. El olor a orina me recibió cuando finalmente me acerqué lo suficiente, a prueba de que había logrado dar la impresión que buscaba. Consideré decirle algo más al hombre destrozado, pero decidí simplemente terminarlo. Liberando a Bakuya y Kanzou, puse al matón congelado dormido con una rápida patada en la cabeza, dejándolo inconsciente. Por un momento me quedé quieto, mirando hacia abajo a la figura rota. Finalmente, suspiré. Levantando la mano para rascarme la nuca con el pomo de Bakuya, comenté. Eso salió incluso mejor de lo que esperaba. ¿Y qué era lo que esperabas que pasara, Shirou? Me giré al escuchar la pregunta de Tsukiumi, observando el estado del resto de mi rebaño. La usuaria del agua seguía montando guardias sobre su hermana caída, aunque parecía como si se encogiera, sin duda un legado de haber estado cerca mientras yo proyectaba fantasmas de odio y malicia incomprensibles. Kuro había buscado refugio de la vista detrás de las piernas de Akitsu, aunque ocasionalmente se asomaba como para comprobar si los tiempos oscuros habían terminado. Akitsu misma parecía contentarse con enfocar su mirada directamente en el suelo sin levantarla para ver si ya había terminado. Musubi se quedó congelada por otro momento, pero luego, sin una señal visible, se sacudió una vez como un perro que se quita el agua de su pelaje y me sonrió. Eso fue increíble, Shirou-san, proclamó la chica del santuario, saltando arriba y abajo. ¿Cómo conseguiste que tus espadas se curvaran así? Parecía que la demostración de habilidad era más interesante para ella que el hecho de que acababa de intimidar a nuestros enemigos hasta el punto en que uno de ellos se había orinado. Practica, le dije, evadiendo dar más detalles. Kuru-chan se asomó por detrás de las piernas de Akitsu, y con la manifestación de terror desaparecida, decidió que era seguro emerger por completo. Con un aire desproporcionadamente infantil para ella, considerando las circunstancias, la chica verde saltó hacia mí y rápidamente se aferró a una de mis piernas, sonriéndome. Por un segundo pensé que simplemente estaba tratando de felicitarme, pero luego sus ojos se movieron hacia el Kanzou todavía abajo, y una mano comenzó a extenderse tentativamente para tratar de tocarlo. Con un suspiro lo levanté fuera de su alcance. Kuru me frunció el ceño, y tuve la impresión de que probablemente estaba a punto de ser reintroducido en los molares del duende vicioso. No ignores mi pregunta, espetó Tsukiumi, cruzándose de brazos con un resoplido. ¿Qué esperabas que pasara? Con Kuru todavía aferrada a mí y negándose a soltarme, me dirigí hacia Akitsu. Las mujeres de nieve permanecieron mirando hacia abajo, aparentemente sin notar mi presencia hasta que toqué su brazo suavemente. Empezó brevemente, mirando hacia arriba, y luego un pequeño rubor una vez más se formó en lo alto de sus mejillas. Parecía que sin la amenaza incipiente del enemigo Sekirei, una vez más estaba recordando mis intentos de descubrir su drenaje en mis circuitos con una sensación agradable. No estabas aquí cuando lo dijo, pero parece que Kakizaki y Iga del Este han estado ocupados, le dije al usuario del agua. Alcancé la tela que aún cubría el brazo de Akitsu, y la mujer de nieve pareció recuperarse lo suficiente como para darse cuenta de lo que estaba haciendo. Con una prisa inusual, comenzó a ayudarme a envolver mis espadas. Me ofrecieron una recompensa y comenzaron a difundir rumores. ¿Rumores?, repitió el usuario de agua. Asentí. Comenzaron a decirles a todos los demás Ashikabi que yo era una especie de psicótico que obligaba a mi Sekirei a atacar a otro Sekirei como grupo, y luego cortó y torturó a la Ashikabi. Mi descripción de la calumnia fue mayormente académica. Bien podría haber estado hablando del clima por toda la pasión que puse en él. Tsukiumi y Musubi no parecían tomarlo tan optimistamente. ¿Qué?, gritó el orgulloso usuario de agua. Ella farfulló, y luego pisoteó con enojo. ¿Cómo se atreven? Esos miserables simios. Musubi no atacaría a nadie.
La chica del santuario agregó sus 2 centavos, lanzando sus puños al aire con indignación. Está bien. No, continué, mi voz segura. Es mejor que bien. De hecho, después de hoy descubrirán que su plan ha fracasado. Fue contraproducente, repitió Tsukiumi, dándome una mirada confusa. ¿Por qué? Algo que hiciste aquí logró superar su calumnia. Creo que ayudó mucho a nuestra relación que cuando nos conocimos por primera vez, el usuario de agua había visto mi propia destreza en el combate. No estaba seguro de si había sido la forma en que analicé rápidamente el patrón de emboscada original y luego lo encendí en Kakizaki en ese momento o si fue el hecho de que me defendí contra 2 de su especie, pero sea lo que sea. Parecía que había engendrado a Tsukiumi con un sano respeto por mis propias habilidades. No obstante, negué con la cabeza ante su suposición de lo que había sucedido aquí. No. De hecho, los empeoré. Continué, mi voz tranquila mientras analizaba lo que había ocurrido aquí. Los rumores que el este ha comenzado ya existen. Nada puede deshacerse de ellos ahora. Incluso si tratáramos de combatirlos con nuestra propia campaña de información, todavía habría quienes no se preocuparían por si eran ciertos o no. Ellos solo habían venido por la recompensa. Antes de que ustedes 2 aparecieran, Imura incluso había tratado de reclutar mi ayuda para derribar a su objetivo. Si hubiera durado lo suficiente, muy bien podrían haber reunido suficientes Sekirei para representar una amenaza genuina para nosotros. Si hubieran reunido tal vez 5 o 6, y centrado toda su atención en solo uno de ustedes, podrían haber derribado a uno de nosotros. Incluso si no lograron atraparlos a todos, todavía habrían sido suficientes para debilitar nuestras fuerzas. Entonces, ¿qué pasó aquí? Preguntó Tsukiumi, dándome una mirada de soslayo. Suspiré, pasando mi mano por mi cabello. Observé distraídamente cómo Ku se desenredaba de mi pierna y se volvía a unir a Kitsu, mirando inocentemente al usuario de hielo después de que reanudó su tarea elegida de sostener mis espadas por mí. Al parecer, a esa chica realmente le gustaban las espadas. Podría relacionarme. Yo también. Lo que sucedió aquí es que Imura debió derribar a un Sekirei con un solo movimiento, y luego a mí aplastar a una Shikabi con la misma facilidad. Lo que vio aquí fue, bueno, lo que sea que hago cuando hago eso como lo hace Miya. Expliqué. Tsukiumi hizo una mueca y desvió la mirada, estremeciéndose ante el recuerdo. Ahora tenía mucha curiosidad. ¿Qué diablos era lo que estaba haciendo? Luego lo dejé huir después. Lo primero que hará cuando llegue a algún lugar que crea que es seguro es jurar que no volverá a perseguirme nunca más. Lo segundo que hará es contarles a todos y a su hermano lo que sucedió aquí, y qué mala idea es encontrarse con el Ashikabi con espadas. Ladeé la cabeza, el leve repiqueteo de las aspas del helicóptero sonando suavemente en mis oídos. El norte ya tiene muchos rumores sobre Demon Ashikabi y Anya y demás. Ahora va a explotar con un nuevo rumor. Probablemente será algo sobre un monstruo asesino, o algo igualmente extravagante, pero sea lo que sea, va a asustar a todos excepto al más idiota de Ashikabi. Miré al caído Junichi. Oriente trató de convertirme en un objetivo, pintándome como un Ashikabi peligroso que debe ser derribado para que el resto de los Ashikabi estén a salvo. Lo que hice fue volverme tan peligroso que la única forma en que el otro Ashikabi sentirme seguro es estar lo más lejos posible de mí. Va a asustar a todos menos al más idiota de los Ashikabi. Miré al caído Junichi. El este trató de convertirme en un objetivo, pintándome como un Ashikabi peligroso que necesita ser derribado para que el resto de los Ashikabi para estar seguro. Lo que hice fue volverme tan peligroso que la única forma en que los otros Ashikabi se sentirán seguros es estar lo más lejos posible de mí. Va a asustar a todos menos al más idiota de los Ashikabi. Miré al caído Junichi. El este trató de convertirme en un objetivo, pintándome como un Ashikabi peligroso que necesita ser derribado para que el resto de los Ashikabi para estar seguro. Lo que hice fue volverme tan peligroso que la única forma en que los otros Ashikabi se sentirán seguros es estar lo más lejos posible de mí. Tsukiumi pareció entender mi explicación, aunque parecía que Musubi estaba completamente perdida y simplemente no le importaba. No me gusta, proclamó el usuario del agua.
Miró hacia abajo y hacia un lado, moviéndose mientras lo hacía. Shiro, si todo lo que te preocupaba era si seríamos capaces o no de resistir un ataque enemigo, entonces esta artimaña era innecesaria. Soy la Sekirei más fuerte, declaró, encontrando mi mirada con una fuerte mirada propia. No hay forma de que pierda. Le di una sonrisa. De pie, orgullosa a la luz de la luna, con su cabello rubio como una cortina plateada a su alrededor, una vez más sentí que se me aceleraba el corazón. Fue un sentimiento que me recordó cuán peligrosos eran mis Sekirei. Cierto, admití, pero ¿qué pasa con los otros Sekirei? ¿Qué pasa con su Ashikabi? Mi pregunta pareció hacer que el usuario de agua se detuviera. ¿Qué quieres decir? Preguntó finalmente. Esta vez, fue a Musubi a quien miré. La morena inclinó la cabeza hacia un lado, curiosa de por qué centraría mi atención en ella en este punto de la conversación. Cada Sekirei que derrotamos es uno que le quitamos a su Ashikabi, dije, mi mente regresando a la reacción de Junichi una vez que su pareja había caído. Incluso si hubiera sido un imbécil, incluso si la relación era probablemente algo que se pasó de la raya y se zambulló de cabeza en lo que fácilmente podría llamarse abusivo por lo que habíamos visto, en el momento en que su Yashima se cayó, se había ido. Enloqueció y cargó contra un alienígena capaz de matarlo con un movimiento de su mano en un instante sin dudarlo. Por muy retorcido que pudiera haber sido, parecía que realmente se había preocupado por su Sekirei. Tendremos que luchar contra ellos eventualmente, continué, mi voz suave, pero firme. Y cuando llegue el momento, ganaremos, y tampoco había duda en mi voz entonces. Hasta entonces, dejemos que pasen un poco más de tiempo juntos antes de separarlos. Mi respuesta pareció hacer que Tsukimi se detuviera, pero Musubi no compartía ese sentimiento. Correcto, estuvo de acuerdo al instante, rebotando en su lugar mientras hacía un puño frente a ella. Que disfruten del poder del amor el mayor tiempo posible antes de que los derrotemos. Si hubiera dicho la frase en algo que no fuera el tono alegre que tenía, habría sonado como algo amenazante. De alguna manera, su voz inocente cambió el sentimiento a otra cosa. No a algo racional, no con ella admitiendo que algún día rompería los lazos entre otros Ashikabi y Sekirei que tanto amaba, pero tampoco algo amenazante. Era el tono de alguien que conocía la conclusión inevitable del camino que recorrió, pero aún así lo recorrió de todos modos. Tsukimi no parecía haber entendido el sentimiento, pero después de un momento asintió con decisión. Muy bien. Aunque no esté de acuerdo, puedo entender tu razonamiento, Shiro. Por la forma en que sus ojos miraron hacia el caparazón roto sobre el que estaba parada y luego hacia mí antes de apartar la mirada rápidamente, parecía que en realidad podría entenderlo demasiado bien. Por ahora, podemos esperar. El silencio se apoderó del claro, roto solo por el ruido cada vez mayor de los helicópteros MiG que se acercaban. Tal como había sido cuando el usuario del agua y yo nos conocimos por primera vez, había una sensación persistente de introspección que se asentaba en el pequeño claro. A pesar de la brevedad del encuentro físico, este había sido un campo de batalla. El recuento de cadáveres fue menor que ese tiempo en los techos, pero no menos profundo. La batalla que se había librado aquí se había librado no solo en el frente físico, sino también en el frente informativo. Había sido un acto de crueldad, uno de malicia y deliberada insensibilidad persistente, pero el escenario estaba preparado. Ahora, irrevocablemente, me había puesto en el papel del villano en los actos por venir. Era un título que estaba dispuesto a llevar, siempre y cuando evitara que los que no estaban preparados me enfrentaran demasiado pronto. Mientras contemplaba este morboso tren de pensamientos, sentí un tirón en la pernera de mi pantalón. Mirando hacia abajo, me di cuenta de que Kuro finalmente había logrado superar su fascinación una vez más al poder ver mis espadas gemelas, y ahora me miraba expectante. ¿Sí? Comencé, sin saber por qué la chica verde parecía tan paciente. ¿Qué pasa, Kuro-chan? Oni-chan, comenzó la pequeña Sekirei, sus ojos muy abiertos con inocencia. Ya es el turno de Kuro-chan para Norito. Parpadeé, sinceramente sorprendida por la solicitud. Hasta ahora, Kuro había sido el único que no había tenido la oportunidad de experimentar con el ritual simplificado de intercambio de prana.
Con el sonido de los transportes aéreos acercándose, hice una mueca, dándome cuenta de que ahora podría no ser el mejor momento para que ella juegue con la creación de fauna que podría interferir. El cono roto que había producido el primer Norito de Tsukyumi era un lugar de aterrizaje ideal para una recogida rápida, y tener un estallido repentino de nuevos árboles y arbustos allí podría retrasar que el equipo de recuperación recogiera el cuerpo muy dañado de su objetivo Sekirei. Bueno, comencé, mirando al Sekirei terminado y tratando de estimar cuánto más podría durar la vida en él. Quizás más tarde. Yo suministró. Los ojos de la chica verde se entrecerraron, y el sonido de Furug escapó de su boca, no muy diferente al vapor que se libera de una tetera. El duende retrajo sus labios, y sus dientes blancos nacarados brillaron a la luz de las estrellas. Comencé a retroceder, observando cuidadosamente las señales de advertencia. Ahora, comencé, tratando de distanciarme un poco del duendecillo enojado que tenía delante. No es como si esperara que las cosas salieran como, oh. Maldita sea. Mi muslo no otra vez. Salto de escena cuando me desperté a la mañana siguiente, el suave graznido de los pájaros saludando mis oídos y el ahora algo familiar peso de mi rebaño sobre mí, suprimí mi primera inclinación de comenzar a levantarme y en su lugar me dejé quedar donde estaba. Los eventos de anoche continuaron corriendo por mi cabeza, jugando detrás de mis ojos cerrados mientras los revisaba una y otra vez. Después de que los helicópteros se acercaron lo suficiente, en lugar de quedarme esperando como la primera vez, insté a mi rebaño a irse. Parte de la razón había sido que no quería explicar por qué sentí que era necesario brutalizar a los otros Ashikabi con Takami cuando llegó con el equipo de recuperación. La otra parte quería retirarse de nuevo a nuestra prisa de puesto de fortaleza. Pasarían algunos días antes de que los rumores que había alentado crecieran lo suficiente como para ser realmente efectivos, y por ahora no había forma de saber cuántos estaban realmente intentando reclamar el precio por mí. Fue un poco agravante, en cierto modo. Por todo lo que esperaba reclamar la reputación de Berserker del plan Sekirei, cuanto más lo miraba, más mis acciones me recordaban cómo había actuado Caster en la última guerra del Grial. Apareciendo solo cuando había algún objetivo que deseaba lograr, devastando todo a mi paso, y luego retirándome a mi territorio, custodiado por la fuerza de otro. Tan irritante como era admitirlo, los rumores que Yukari, mi Yayusume habían comenzado eran tan efectivos como el que estaba tratando de alimentar. Entre los cuatro, creo que habíamos logrado convertir el norte en el tipo de lugar que ningún otro Ashikabi se aventuraría voluntariamente. Tomaría algunos días, pero podría monitorear los crecientes rumores en varios foros a medida que Imura comenzó a correr la voz. En el peor de los casos, incluso podría ser que Matsu seleccionara a otro Ashikabi, alguien a quien no me importaría sacar del juego por una razón u otra, y hacer otra aparición pública. Si jugaba bien mis cartas, podría agregar omnisciente a los rumores, ya que los otros Ashikabi se dieron cuenta de que ya sabía sus nombres, sus historias, incluso sus direcciones. Por otra parte, si eso salió a la luz, el susto resultante podría ser que comenzaran a cambiar sus hábitos. Si eso sucediera, también podría invalidar algunos de mis datos. Mientras varios planes pasaban por mi cabeza, cada uno siendo considerado cuidadosamente mientras contemplaba los pros y los contras de ellos, sentí que una de mis chicas se movía inquieta. Cualquiera que fuera, murmuraron en voz baja antes de enterrarse más profundamente en mi pecho, su barbilla era un punto incómodo en mis costillas mientras intentaban ponerse más cómodos. El que estaba a su lado pareció responder al movimiento, afortunadamente me ahorró una experiencia similar de rechinar la barbilla mientras simplemente frotaban su mejilla contra mi camisón. Consideré estirarlos y ajustarlos un poco, pero con ambos brazos bloqueados como de costumbre, era una causa perdida. Con mis dos piernas atrapadas y el peso familiar de Kuru sobre ellas, ni siquiera podía intentar moverlas con mis piernas. Espera un segundo. Mis dos brazos y mis dos piernas. Eso fue 4. Kuru en su habitual colchón lleno de baches hizo 5. Más 2 más en mi pecho eran 7. Solo tenía 6 Sekirei, uno de los cuales era Mura, y realmente dudaba que de repente hubiera decidido comenzar a unirse al resto.
Al menos, sinceramente esperaba que no hubiera empezado. Eso indicaría que los cambios psicológicos que notamos aumentaron a un ritmo dramático. Abriendo los ojos, levanté la cabeza y miré hacia abajo para ver quién estaba en la cama conmigo. Fue fácil identificar a las hembras unidas a mis extremidades. Akitsu, como era costumbre, mi brazo izquierdo, y esta vez parecía que Matsu había logrado reclamar mi derecho. Tsukiyumi y Musubi estaban unidos de manera similar a mi pierna izquierda y derecha respectivamente. Akitsu estaba actualmente vestida con algo que parecía vendajes envueltos holgadamente, vistiéndose de una manera que bordeaba lo indecente cuando dormía como era su costumbre, mientras que el resto de mi rebaño vestía su ropa de dormir habitual. Eran los dos que actualmente intentaban hacer mi pecho más cómodo los que se desviaban de la norma. Solo me tomó un momento identificar a la que estaba usando su barbilla para empujarme una vez más en las costillas incómodamente. Al principio solo pude ver una ola de cabello oscuro, pero cuando ella comenzó a cavar, la melena que la ocultaba se movió lo suficiente como para que reconociera a Usume. Tan incómodo como fue encontrar a uno de mis compañeros de casa de repente en mi cama, lo que realmente me desconcertó fue lo que llevaba puesto. Sus modestas bragas blancas, y solo sus bragas. Traté de contener un sonrojo al darme cuenta de que la suavidad que estaba presionando contra mi peso era el nada despreciable y completamente desnudo busto de la morena. Desesperadamente traté de encontrar algo que distrajera de mi mente aquella revelación, y cuando miré hacia la puerta noté que en algún momento se había quedado entreabierta. Bueno, el misterio de quién era uno de mis inesperados compañeros de cama se resolvió, incluso si porque de repente había decidido dormir encima de mí seguía sin saberse. Eso dejaba a quien fuera el otro. Por un momento, entretuve brevemente la idea de que este era el Ashikabi de Usume que no había visto durante mucho tiempo, pero lo descarté después de una mirada. Tenía un perfil para Usume al igual que tenía para todos los demás Sekire y sus compañeros, y estaba muy consciente de cuáles eran las circunstancias de la pobre chica. No había manera de que ésta pudiera ser ella. Mientras trataba frenéticamente de averiguar qué demonios estaba pasando, no pude evitar notar lo que vestía el recién llegado. Casi exactamente lo que era Usume, aunque parecía que el recién llegado tenía más en común con Akitsu que con el resto del Sekire y con el que me había cruzado. Hasta ahora, el portador del hielo había sido el único Sekire y con el que me había cruzado que parecía despreciar las modestas bragas blancas que preferían la mayoría de los alienígenas, eligiendo en cambio usar ropa más provocativa y atrevida. Quienquiera que fuera esta recién llegada, ella vestía algo que era negro, sedoso, y mucho menos cubriente que lo que parecía usar un Sekirei normal. También fui incómodamente consciente de la sensación del pecho del extraño en una posición similar a la de Usume. Quienquiera que fuera, estaba al menos tan dotado como incluso Musubi, el más pechugono de mi rebaño. Durante casi un minuto lo único que pude hacer fue mirar en estado de shock. Si no estuviera tan inmovilizado, sin duda ya habría hecho una escapada a algún lugar más seguro, como la cocina, o mi taller, o un campo lleno de municiones sin estallar, oxidadas, disparadas por el cabello. Podía sentir el pánico en mi pecho creciendo con cada segundo mientras la extraña seguía durmiendo encima de mí, hasta que finalmente se movió y pude ver su rostro. En el momento en que lo hice, el pánico en mí se congeló. El rubor que estaba luciendo retrocedió y mis ojos se estrecharon. Conocía esas características. Me aseguré de memorizar los perfiles de todos los Sekirei potencialmente peligrosos, y el número 03, uno de los primeros 5 en despertar, responsable de destruir ejércitos enteros, que tenía un recuento personal de muertes casi tan alto como el de Karasuba, definitivamente Kaseana de Wind Sekirei. Contado como peligroso. Ahora la pregunta era, ¿por qué alguien de tan alto perfil dormía medio desnudo sobre mi pecho? Cualquiera que haya sido la razón, mis pensamientos fueron interrumpidos por un golpe repentino en mi puerta. El ruido pareció ser suficiente para hacer que la mayoría de mi rebaño se empujara, y el resto de la habitación comenzó a emerger a la realidad de la vigilia. Una voz vino del otro lado, y suspiré, tomando esto como la prueba final que necesitaba en mi teoría de que el altavoz existía únicamente por la razón de hacerme la vida más complicada. Oni-chan.
Gritó Yukari, su voz emocionada mientras golpeaba una vez más mi puerta entreabierta antes de abrirla de golpe y entrar. Despierta, Oni-chan. Hay alguien a quien quiero que conozcas. Mi hermana se detuvo mientras observaba la escena en la que había irrumpido sin dudarlo. Deseé que una de mis manos estuviera libre para poder empezar a frotarme la frente en preparación para el dolor de cabeza que traería lo que estaba a punto de suceder. De hecho, me sorprendió cuando lo primero que salió de la boca de mi hermana pequeña no fue en relación con el impresionante pecho de la recién llegada. En lugar de algo que le hubiera valido una demanda por acoso sexual, frunció el ceño y señaló con el dedo el número 03 que parpadeaba somnoliento. Tú. Espetó ella, mirando a Sekirei inmodestamente vestido. ¿Qué estás haciendo aquí? Demandó Yukari, pisando fuerte. ¿Y qué diablos le estás haciendo a mi hermano? Cuando el resto de mi rebaño comenzó a hacer ruidos de sorpresa al darse cuenta de que tenían una nueva adición a nuestro ritual nocturno, Akitsu soltó mi brazo obedientemente y le di una mirada agradecida mientras usaba mi apéndice ahora liberado para tratar el dolor de cabeza creciente. Sabía que iba a haber una historia detrás de esto, simplemente lo sabía. Solo tuve que vivir lo suficiente para escucharlo.